Listo, listo, estamos. Nuevamente, bienvenidos a este espacio, Potencia tu conocimiento en cannabis medicinal, así lo hemos llamado. Es un espacio de aprendizaje diseñado para médicos y profesionales de la salud y el bienestar que buscan ampliar su visión y brindar soluciones efectivas e integrativas a sus pacientes. En ACA Health, para los que no nos conocen todavía, y junto con nuestro aliado Comeva Emergencias Médicas, estamos comprometidos con la transformación de la salud, combinando conocimiento, ciencia, experiencia, para generar un impacto real en la comunidad. Creemos que el cannabis medicinal aplicado con un enfoque integral y basado en evidencia es una herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Por eso, este entrenamiento te brindará las bases y herramientas necesarias para incorporarlo de manera segura y efectiva en tu práctica profesional. Nuestra misión es usar el modelo de salud más humano y preventivo y personalizado. Y nuestra promesa o propuesta de valor es brindarte conocimiento actualizado y un ecosistema de apoyo donde podamos crecer juntos como profesionales y generar mayor bienestar a nuestra comunidad. Gracias por sumarte a este ecosistema digital de salud y bienestar y a este gran movimiento. Y te invitamos a compartir este camino y expandir juntos el acceso a terapias innovadoras para el bienestar integral. Gracias por ser parte de ACAGED, gracias por también sumarte a este gran equipo de Comeva Emergencias Médicas y comencemos este viaje juntos. Los dejo en manos de Luis Rodrigo Tamayo, gerente general de Carmen's Medicinal, que es nuestro aliado estratégico en el suministro de dichas terapias, con el doctor Juan Rafael López Sánchez, especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo. De una u otra forma, para los que no conocen a ACAGEL de manera profunda, somos esa plataforma digital de salud y bienestar que le brinda a la comunidad acceso a profesionales en la parte médica desde la medicina integrativa y funcional, especialistas, en la parte psicológica, tenemos neuropsicólogos, psicólogos, coaches expertos en mente y emociones, tenemos nutricionistas funcionales y tenemos educadores físicos y entrenadores personalizados, expertos en movimiento consciente. Es ahí que juntos como ecosistema logramos impactar y logramos generarle valor a la comunidad. Pues nuevamente los dejo con Luis Rodrigo, con el doctor Rafael López y muchas gracias. Luis Rodrigo, gracias. Perdón. Buenas noches a todos. Primero que todo, agradeciéndole a Cajel por la invitación, al Grupo Comeva por estar aquí presente en este momento. Y pues quiero, para no alargarlos mucho, les doy una síntesis rápida de quiénes somos. Carmen's Medicinal es un laboratorio certificado por INVIMA para la producción de medicamentos con base en cannabis medicinal. Nuestra planta está ubicada en Cali. Nuestra historia de Carmen's, pues se la daré con mayor detalle más adelante, pero básicamente Carmen nació con la historia de la abuela de nuestro tío, que se llamaba Carmen, la cual padeció de un cáncer de melanoma múltiple en grado 3 en etapa 3, el cual pues tendría un diagnóstico de vida alrededor de 3 meses. Gracias a nuestro primer director médico, el doctor Michael Kuzner del Monte Sinai en Miami, que le recetó su primera fórmula de cannabis, doña Carmen pudo hacer sus quimioterapias y pasar de 3 meses de vida a 3 años de vida, paciente para inmunoterapia, sin padecer el diagnóstico de la caquexia, el vómito y los dolores. Nosotros actualmente somos una empresa enfocada en medicamentos a base de cannabis. En nuestro portafolio internacional tenemos más de 28 fórmulas, pero actualmente en cannabis tenemos las fórmulas más importantes dentro del proceso. El doctor Rafael les explicará un poco más de qué trata esto. Estamos ubicados en Estados Unidos principalmente, en Brasil y en Colombia tenemos nuestras más grandes operaciones, pero también nos podemos encontrar en Ecuador, Perú, Centroamérica y otros países.
En Brasil, pues tenemos más de 80 visitadores médicos, más de 6.000 médicos recetando y más de 15.000 pacientes atendemos mensualmente. Nuestro compromiso es la calidad, la producción, el bienestar de los pacientes y promover y seguir promoviendo las terapias con cannabis. Igual, con lo que necesiten, la idea es no alargarme para que nos rinda. Estos son los datos de contacto directo de nuestra empresa y le doy la palabra al doctor Rafael para que continúe. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer un poquito más el uso de cannabis medicinal, las indicaciones médicas, cómo funciona el sistema endocannabinoide, qué es dolor, que es una de las principales, el principal síntoma que aqueja a todo el mundo. El dolor es la principal causa de consulta médica en el mundo. Se ha denominado el quinto signo vital desde hace muchos años por la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Entonces, espero sea de su agrado, que quedemos con conceptos claros con el tema. Es un tema largo, extenso, no creo que lo alcancemos a abarcar hoy. Vamos a intentar tocar unos tópicos que ya les voy a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Porfa, me dicen si se está compartiendo. Sí, doctor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar de educación en cannabis medicinal, ¿sí? Entonces, mi resumen de currículum: soy médico cirujano de la Universidad Nacional, soy especialista en dolor y cuidado paliativo de la Universidad del Rosario, soy licenciado en biología de la Universidad Distrital. Tengo un posgrado y un magíster en cuidado paliativo de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Y tengo una certificación de curso de medicina paliativa avanzado por St. Michael Sobel House Hospice de Oxford, Inglaterra. Me formé en el uso de cannabis medicinal en Spectrum Therapeutics Canopy Road en Ottawa, Canadá. Después hice parte del curso internacional de cannabis medicinal del TEC de Monterrey. Y posterior a eso fui docente de ese diplomado a nivel de América Latina del Tecnológico de Monterrey y actualmente soy docente de la UTCA, que es la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá, en la cátedra de dolor en los estudiantes de pregrado. Fui docente de la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, tanto en pregrado como en posgrado, en la cátedra de dolor y cuidado paliativo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Al principio estábamos hablando de más o menos que todos éramos trabajadores de salud o teníamos algún conocimiento de salud. Entonces, previamente, pues me chismosearon que hay médicos funcionales, hay psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, osteópatas, deportólogos y personas con educación física para manejo del ejercicio en los pacientes. Pero probablemente muchos no tengamos conceptos claros de dolor ni sepamos neurobiología de dolor, y lo digo sin pena, en las facultades de medicina este tema se toca muy someramente, muy por encima. Y pensando en eso, pues pensamos inicialmente o creemos que el dolor es algo tan sencillo como esta gráfica que está en un artículo que probablemente les muestro más adelante y en un libro de René Descartes. ¿Sí? Pero no se tenía una claridad de realmente qué es dolor o en qué consiste la neurobiología de dolor. Y encontramos que es un proceso un poco más complejo de lo que veíamos en la gráfica anterior, donde hay unas rutas y esas rutas llegan a unos sitios determinados en donde pueden interpretarse o percibirse de alguna manera. Dentro de nuestra vasta ignorancia con respecto a dolor, muchos fuimos formados pensando que el neonato no tenía dolor, ¿sí? Y yo lo viví. Entonces uno al recién nacido lo chuzaba, le canalizaba, le ponía catéteres centrales, le fracturaba la tibia por si no había vasos para poderlo hidratar y que no se choqueara, de una manera en misericordia, en el sentido de que no pensábamos que el pacientico tuviera dolor y estábamos totalmente equivocados. Mis profesores de neonatología me decían, no, es un cerebro inmaduro, tiene decorticación, entonces tranquilo, no se preocupe que no tiene dolor.
Con estudios recientes, entonces encontramos que la sinapsis de las fibras aferentes primarias, que vamos a ir viendo qué es eso, como las A delta y las C, están desde la semana 6 de gestación. Y estas fibras son súper importantes en dolor. Que las conexiones a nivel de tálamo, cortical y las sinapsis intercorticales están en la semana 8 de gestación y que cuando nacemos el sistema límbico, que tiene que ver con la memoria dolorosa, está completamente estructurado y hecho. Que los nociceptores, es decir, los primeros receptores de dolor, se forman entre las semanas 7 y 21. Entonces, semana 6 tenemos las fibras, semana 7 receptores, hasta la 21, semana 8 sistema límbico, que es importante. Y en la semana 23 la vía del dolor está completa. Es decir, la gráfica de la segunda diapositiva que vimos, en la semana 23 de gestación está completa y en la semana 26 termina mielinizándose totalmente. A pesar de que el estímulo del dolor en el recién nacido, en el neonato, es corto y lento, sí existe dolor tanto en el feto como en el neonato. Entonces era algo que nosotros no teníamos claro y eso llevó a cometer infinidad de errores nosotros, que se ve mucho más adelante cuando hablamos de memoria dolorosa y sistema límbico. Entonces vuelvo y digo que nos decían que la respuesta del niño era decorticada. Acordémonos cuando hay pacientes decorticados secuelares a accidentes cerebrovasculares, neuroinfecciones o traumas. Entonces no hay participación de la corteza cerebral y la percepción de dolor se da en esta estructura que es la corteza cerebral, ¿sí? Entonces era un error que nosotros teníamos, ¿sí? Y pues gravísimo error porque probablemente hicimos mucho daño como ha pasado en el transcurso de la historia de la medicina, ¿sí? El niño tiene memoria dolorosa y cuando nacemos, como dijimos, el sistema límbico, que es esto que ustedes ven, está totalmente formado. Tiene unas estructuras como el hipocampo, ¿sí? El giro parahipocampal, el cíngulo, que es esta estructura verde que ustedes ven acá, que es supremamente importante en dolor, la amígdala, el cuerpo de la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, los cuerpos maxilares y los núcleos del tálamo. Todo esto se denomina sistema límbico y en dolor tiene una importancia crucial. Y nosotros tampoco teníamos claro en ese momento qué era el sistema límbico, para qué servía. Y así como teníamos esa ignorancia tan grande con respecto al desarrollo de dolor y la percepción de dolor en el feto y en el neonato, pues también teníamos muchos errores en la interpretación de lo que hace el sistema límbico. Y pueden entrar también dilemas bioéticos en el sentido de que, ¿será que cuando yo hago un aborto en tal semana de embarazo, estoy generando dolor, sufrimiento en el feto? Entonces es un interrogante. Pues no viene al caso ahorita, pero hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, las personas que trabajamos en dolor o que somos especialistas en dolor, pues nos regimos por una institución que es la IAS, que es la International Association for Study of Pain, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Tiene su sede en Washington y trabajamos juntos por el control del dolor, más o menos. Cada país tiene un capítulo de la IAS y ese capítulo en Colombia se llama la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ¿sí? A la cual pertenecemos los especialistas de dolor. El presidente ahorita es Juan Diego Londoño, que es un compañero, dura el periodo 2 años, a veces se reeligen. ¿Qué función tiene el presidente? Uno, pues informar a la IAS todo lo que se desarrolla en el país con respecto a dolor, que es muy importante. Dos, estar pendiente, pues obviamente, de las actividades académicas. Cada año la IAS da unas directrices para manejo o tratamiento de determinados dolores. Entonces, este es el año del dolor neuropático, este es el año del dolor oncológico, este es el año del dolor nociceptivo. Entonces, se hace eso y todos los eventos académicos se encaminan a ese tipo de dolor que se va a trabajar en ese tipo. La IAS también tiene la obligación de darnos la definición de lo que es dolor, ¿sí? Entonces, ha habido muchas definiciones a lo largo del tiempo y cada vez se van estructurando y se van tratando de mejorar, que sean un poco más tangibles a nuestra realidad. Entonces hay una definición que es una experiencia angustiosa. Esta palabra inicialmente no existía, asociada a un daño tisular real o potencial con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales, y esta es más o menos la que está en boga. Había otra que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, muy parecida al angustioso, asociada a un daño tisular real o potencial, o descritas en términos del mismo daño. Cada vez se hacen definiciones, se producen artículos o se reevalúa esta definición tratando de que sea lo más completa posible. Y vamos a entrar a ver qué es esta definición. Entonces, ¿qué es un daño potencial y qué es un daño real de dolor? Entonces, un daño real es que el niño ve una velita, está prendida y
el color y el calor lo atrae. El niño trata de tocar la llama y cuando la toca se quema. Eso es un dolor real, porque ha habido un daño, ¿sí? Daño tisular, y ese es un daño real. Y el potencial es que el niño ya identifica la llama, que es atractiva, su dolor, su calor, pero no vuelve a meter la mano porque sabe que le va a hacer daño. Eso es un daño potencial. Entonces, cuando yo sé que algo me va a hacer daño, pues obviamente lo evito, porque sé que me va a generar dolor. Un ejemplo fácil es el alambre de púas, que si yo voy a cruzar una cerca o tengo que abrir un broche, tengo que tener cuidado porque con el alambre me puedo hacer daño, puedo cortarme, sangrar y tener dolor. Eso es un daño potencial. Y eso, pues los seres humanos aprendemos, o los seres vivos aprendemos a diferenciarlo. En el 2020, en plena pandemia, pues con tanto lío y tanta cosa y tanta limitación a nivel de actividad laboral asistencial, entonces la IAS, que pues es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, habla y revisa los conceptos de dolor haciendo unos cambios y compromisos, ¿sí? Eso se publicó en la revista PEN, ¿sí? Y se tomó la definición que da en el 79, se llevó al 2020 y se dieron unos compromisos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Con la nueva definición de dolor. Entonces, uno, obviamente es una experiencia desagradable, es un daño tisular real o potencial. Dos, que es una experiencia influenciada por factores biopsicosociales, y esto sí que es importante y no lo tenemos en cuenta el dolor, sino pensamos que el dolor simplemente es un síntoma y ya, y no. El dolor ha evolucionado de ser síntoma de enfermedad y ahora es una especialidad. Que dolor y nocicepción, que lo que voy a tratar de explicar ahora, son fenómenos diferentes. Una cosa es hablar de dolor y otra hablar de neurobiología de dolor o de nocicepción. ¿Sí? Y eso nunca lo aprendimos en la academia o en la universidad. Yo lo vine a aprender ya cuando me especialicé y durante mucho tiempo del ejercicio médico. Entonces el dolor no puede ser solo tomado o inferido como una actividad neuronal o sensorial. Las experiencias de vida nos dan un concepto de dolor a cada ser humano. Entonces eso implica que el dolor es subjetivo. Cada ser humano puede tener el dolor de una manera, lo puede interpretar de una manera, lo puede percibir de una manera y adicionalmente, ¿sí? Vienen los procesos de tolerancia al dolor o de umbral de dolor, que es cuando hablamos tiene un umbral alto o bajo, eso. Cada ser humano tiene eso totalmente diferente. Entonces es subjetivo. Que lo que un paciente nos dice que es dolor para él, lo debemos respetar. Y eso pues tenemos que ser claros. Entonces uno trata de evaluar, ya les muestro cómo evaluamos el dolor. Entonces cuando hacemos eso, debemos respetar lo que el paciente nos dice, ¿sí? Para también nosotros poder entender realmente qué tan severo o intenso es su dolor. Y puede tener un rol adaptativo que vamos a ir viendo cuando desarrollemos esta teoría que se llama dolor total, que la mencionó Cecily Saunders hace 58 años, ¿sí? Y en el 20, hace 5, es decir, en el 53, pues develando esta definición de dolor, nos dimos cuenta que esta señora había tenido razón casi medio siglo atrás y nadie le había puesto cuidado, ¿sí? Entonces vamos a tratar de visualizar eso. A veces definimos el dolor de una manera inadecuada como el propio que es insufrible o insoportable y el ajeno que es exagerado, y así definimos muchas veces no solo el dolor, sino muchos otros síntomas o cosas, ¿sí? Cuando es mío es importante y cuando les de los demás no lo es tanto. Y así muchas veces evaluamos de manera inadecuada a nuestros pacientes. Y aquí voy a entrar en materia con respecto a la semana 6. Acordémonos que hablamos de las fibras A delta aferentes primarias, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es eso. Entonces tenemos un nervio, que es esto, y ese nervio está constituido por fibras gruesas, pequeñas, mucho más pequeñas. Entonces las fibras A delta llevan dolor y temperatura, están desde la semana 6 de gestación. Es decir, ya a la semana 6 tenemos una estructura que nos ayuda a que el paciente o el feto perciba dolor. Las vías lentas son las fibras C, que son amielínicas, ¿sí? Por eso son mucho más pequeñas. Estas fibras se denominan fibras preganglionares, es decir, están antes del ganglio de la raíz dorsal y antes de ingresar a la médula espinal por el cuerno posterior, ¿sí? Esto está desde la semana 6 de embarazo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y eso pues no lo sabíamos antes, ¿sí? El dolor también se puede clasificar dependiendo del tiempo de evolución. Entonces definimos que dolor agudo es el dolor que tiene menos de 3 meses de evolución o 12 semanas de evolución, y el dolor crónico es el que tiene más de 3 meses de evolución. Y más adelante les voy a mostrar algo que es muy preocupante porque estamos manejando el dolor crónico de una manera inadecuada por no tener un concepto claro, una clasificación clara y un manejo claro de dolor.
Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Hay otras clasificaciones de dolor. Entonces ya tenemos la primera clasificación, que es por tiempo de evolución. La segunda es por características y clasificaciones anatómicas. Entonces, tenemos dolores nociceptivos y dolores neuropáticos. El dolor nociceptivo puede ser visceral o puede ser músculo-esquelético u osteomuscular. Entonces, el dolor visceral, obviamente su nombre lo indica, es el dolor que pueden generar las vísceras, como una apendicitis, una colelitiasis, una coledocolitiasis, una urolitiasis, una dismenorrea, que es lo que muchas de las damas experimentan cada 28 días o cada 30 días, que son los famosos cólicos menstruales. Eso es un dolor visceral. El cálculo urinario, el cálculo de la vía biliar, la apendicitis, todo esto es visceral. El dolor nociceptivo musculoesquelético, obviamente su nombre nos lo indica, es el dolor del aparato locomotor. Y es muy frecuente y en mi consulta es demasiado frecuente porque todos vamos a envejecer, todos nos estamos envejeciendo y el envejecer implica dolor y a su vez implica desgaste del aparato locomotor, que es lo que denominamos la famosa osteoartrosis, es el desgaste de las articulaciones y tristemente ese desgaste produce dolor. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al dolor neuropático. Pues, a diferencia del dolor nociceptivo, el dolor neuropático tiene un componente de lesión del sistema nervioso. Las fibras que vimos y el nervio que tienes, A, beta, delta, C, puede tener una lesión y esa lesión es lo que cambia de nociceptivo a neuropático. Aunque les confieso, la mayoría de dolores son mixtos, tienen componentes nociceptivos y neuropáticos que vamos a ir develando a lo largo de la charla. Y este dolor neuropático puede ser central o puede ser periférico. Y el periférico puede ser distribuido ampliamente o localizado. Entonces vamos a desglosar. El central son los dolores que puede tener un paciente cuando tiene un accidente cerebrovascular, tuvo un proceso de neuroinfección, tuvo un trauma, el sistema nervioso con lesiones y secuelas. Entonces, trauma raquimedular, entonces el paciente queda con lesión motora, lesión sensitiva, pero queda con dolor, ¿sí? El accidente cerebrovascular, hay pacientes que quedan con dolor, además de la hemiparesia o la hemiplegia, ¿sí? La fibromialgia, que es tan frecuente, pero tan mal diagnosticada y mal enfocada, que vamos a intentar aclarar eso un poquito hoy. Eso es un dolor neuropático central. Y periférico, que puede ser distribuido ampliamente. Un ejemplo claro es la polineuropatía diabética o la polineuropatía por quimioterapia. Y un dolor periférico localizado, ¿sí? Como una neuralgia posherpética, síndrome de túnel del carpo, epicondilitis, manguito rotor. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo clara la clasificación de dolor y su mecanismo de acción, pues no voy a poder hacer un enfoque terapéutico adecuado. Y eso es lo que pretendemos pues llegar a hacer hoy. Además, hay otros tipos de dolores que nosotros denominamos episódicos. ¿Sí? Entonces tenemos dolor, clasificación por tiempo, dolor, clasificación por características y ahora un dolor episódico. ¿Cuáles son esos dolores episódicos? El dolor incidental, el dolor irruptivo y el dolor de fin de dosis. Entonces, estos son dolores en donde el paciente tiene un control de dolor adecuado. La mayoría son pacientes oncológicos, pero hay algo que exacerba el dolor. Ese es un dolor incidental. Entonces, el paciente tiene un ataque de tos, se le empeora el dolor. Un estornudo, se le empeora el dolor. Tiene un compromiso poliostótico metastásico, un cáncer de páncreas, o de próstata o de seno, y en la actividad física, en la marcha o en los movimientos, el dolor se exacerba. Eso es un dolor incidental. El dolor de fin de dosis, obviamente, como su nombre le indica, es que yo le doy al paciente el medicamento cada 12 horas y resulta que el paciente a las 8 horas está con dolor. Tengo que ajustar el medicamento, ver qué tipo de metabolismo tiene, si es largo, si es corto, si es de liberación controlada o no, para poder ajustar ese fin de dosis en el paciente, ¿sí? Entonces, no está alcanzando el tiempo, ¿sí?, de intervalo del medicamento a cubrir el síntoma en ese caso. Entonces, es importante tener en cuenta qué tipo de medicamento uso, su metabolismo, si es rápido o no, y adicionalmente, pues ajustar el horario. Y el dolor irruptivo es el dolor que no necesita ningún tipo de desencadenante para que el dolor se exacerbe en el paciente. Es el paciente que está dormido y de pronto se despertó porque el dolor es insoportable, o el paciente puede estar sentado sin ninguna actividad y de un momento a otro el dolor se exacerba. Ese paciente se denomina dolor irruptivo. Entonces tenemos dolor incidental, irruptivo y de fin de dosis. Entonces tenemos ya clasificaciones, temporalidad, tenemos características de dolor y tenemos dolores episódicos, ¿sí?
¿Cómo hacemos nosotros para evaluar el dolor y entender qué es lo que el paciente me quiere decir? Porque a veces eso no es claro para nosotros. Buscamos unas herramientas que nos ayuden a hacer una evaluación adecuada de dolor. Entonces tenemos la escala de Caritas para los pacientes que no saben leer ni escribir o para niños. Entonces aquí más o menos podemos orientarnos de qué tan severo es su dolor. Y tenemos las escalas numérica, la visual análoga o la categórica, en donde yo puedo tratar de identificar qué tan severo o tan intenso es ese dolor. Y ya con eso, pues también puedo evaluar características, temporalidad, si es crónico, si es agudo, intensidad de dolor, ¿sí? Que eso es fundamental. Y adicionalmente, para poder diferenciar si el dolor tiene características neuropáticas o no, pues tenemos una herramienta que se llama el test DN4. Este es un artículo del 2005 que sigue en vigencia, tiene 20 años. El grupo de Bouchadira en Francia se ideó un test para ver qué tan neuropático puede ser o no el dolor y asimismo, obviamente, con un diagnóstico acertado, pues un enfoque terapéutico óptimo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Resulta que los pacientes hablaban y le decían que los dolores tenían ciertas características. Entonces comentaban en su lenguaje, el lenguaje del paciente, es que siento hormigamiento, adormecimiento, corrientazo, chuzón, aguja, quemadura. Entonces dijeron, venga, el paciente siempre describe algunas características de dolor porque no hacemos como una herramienta, eso no fue de un día para otro, y la aplicaron y empezaron a darse cuenta que era muy buena, tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 95-98%. ¿Qué quiero decir? Que esta herramienta para identificar ese dolor es supremamente acertada, es lo que quiere decir específico y sencillo. Entonces, ¿qué herramienta es esta? Yo le pregunto al paciente una serie de características del dolor y al examen busco otras. Se llama DN4 porque si tiene 4 de estas 10 características es un posible dolor neuropático. Si tiene 7 es un probable dolor neuropático y si tiene más de 7 definitivamente es un dolor neuropático. Entonces, ¿qué preguntamos? Si tiene ardor o quemazón, sensación de frío doloroso, es decir, si el frío empeora su dolor, si siente como descarga eléctrica o corrientazo, si siente hormigamiento, adormecimiento o entumecimiento, sensación de aguja o chuzón y prurito o escozor o rasquiño. Entonces el paciente me va a decir si tengo esto o no tengo esto. Al examen físico, si hay alteraciones de sensibilidad al tacto, al pinchazo o al roce, es decir, si tiene hipoestesia o tiene hiperalgesia o tiene alodinia, que es al roce, que alodinia se define como un estímulo que no es doloroso, le genera dolor al paciente, como en el caso de la neuralgia posherpética, que el paciente no se aguanta la ropa, la camisa o la señora hace el brasier porque el solo roce de la tela le produce dolor. Esa alodinia está identificada en el test DN4 y ya puedo más o menos entender qué tipo de dolor tiene el paciente y asimismo hacer un enfoque terapéutico. Pero ¿qué pasa con la neurobiología de dolor? ¿En qué consiste eso? Los dolores son estímulos que son físicos generalmente. Aquí vemos una lesión. Y ese estímulo físico, para que yo o el ser humano lo pueda interpretar, tiene que convertirse en un potencial de acción. Es decir, de un estímulo físico tiene que pasar a un estímulo eléctrico. ¿Cómo ocurre eso? Entonces, con la lesión, recordemos, ¿sí?, que cuando nosotros tenemos una cascada inflamatoria, esa cascada inflamatoria tiene unas respuestas celulares dadas por las células blancas, plaquetas, células rojas, que llegan al sitio de la lesión para tratar de disminuir la lesión, cerrar la herida, que no sangre, que por eso se produce la agregación plaquetaria. Pero para que esa respuesta celular llegue al sitio, necesitamos una respuesta humoral y estas van de la mano, que son a través de sustancias o marcadores excitatorios, son los que se encargan de avisar a las células que quieren llegar acá. Y son mediadores de inflamación que son bradiquininas, histaminas, serotoninas, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Y estas se denominan respuesta humoral, sustancia P, glutamato y demás. Esta respuesta humoral activa la respuesta celular y viceversa. Cuando llega a la célula también va a ser una liberación de todas estas sustancias porque hay vasodilatación, vasoconstricción, permeabilidad de los vasos y eso lleva a que estas sustancias pasen o salgan del torrente sanguíneo y activen el sistema celular. Más o menos así es como funciona una respuesta inflamatoria, una gráfica un poco más acorde, ¿sí? Y esto empieza, aquí ustedes ven unos electrolitos que son importantísimos en esto, a
irse por las fibras que vimos al principio desde la semana 6 de gestación, y esas fibras van a llegar al ganglio de la raíz dorsal, por eso hablamos de fibras preganglionares, ¿sí? Que vamos a ir viendo paso a paso. Entonces aquí tenemos para recordar la cascada de inflamación del ácido araquidónico. Entonces está la membrana celular, la bicapa lipídica, ¿sí? Y hay unas fosfolipasas que van a activar este ácido araquidónico que va a tener, esta es la respuesta humoral, a través de sustancias que va a activar la respuesta celular. Entonces tiene una vía que es la ciclooxigenasa y otra que es la lipoxigenasa. Aquí se van a liberar prostaglandinas, los COX-1 y COX-2, y aquí es donde actúan algunos analgésicos, como los nuevos AINES, que son los COX, bloquean aquí esta ciclooxigenasa para que no se presente esta cascada inflamatoria, y al no presentarse la cascada inflamatoria, disminuye ese proceso inflamatorio y el dolor. Esto es más para dolor agudo, pero ocurre, y esto se puede cronificar, ¿listo? Entonces, a estas prostaglandinas, como la GI2, causa vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria. Los tromboxanos causan vasoconstricción, o sea, una dilata los vasos, otra los contrae, ¿sí? Y esto puede aumentar la permeabilidad celular, liberando sustancias nuevamente como estas, y esto es un círculo vicioso que va a llamar a las células para que lleguen a la respuesta celular. La otra vía es la lipoxigenasa, ¿sí? En donde se liberan leucotrienos, ¿sí? Esos leucotrienos generan broncoespasmos, aumentan la permeabilidad celular, al igual que acá las prostaglandinas E2 y D2, ¿sí? Y esto lleva a que haya una respuesta celular, ¿sí? A través de, obviamente, los glóbulos blancos, macrófagos, mastocitos y demás. Entonces, cuando yo tengo una lesión física, esa lesión física lleva a que se presenten este tipo de procesos, y al presentarse este tipo de procesos, se va a cambiar ese estímulo físico por un potencial de acción. ¿En qué consiste ese potencial de acción? Para allá vamos. Entonces tenemos los dolores viscerales por las fibras A, delta y C, que los llevan después de las lesiones, la permeabilidad de los vasos que va a liberar sustancias y que se van a ir a través de las fibras nerviosas, ¿sí? Los dolores musculoesqueléticos, la fibra A delta, los receptores sinociceptores de la piel, Bater, Pacini, Meissner y demás, ¿sí? Y los receptores a nivel muscular y a nivel de tendón. Todos estos, ¿sí? Estímulos físicos van a convertirse aquí en un potencial de acción y se van a transmitir por las fibras nerviosas, ¿sí? Dependiendo A beta, A delta, C, si son gruesas o delgadas, hasta llegar al ganglio de la raíz dorsal, que es este. Pero ¿qué pasa? Toda esta información que se tiene es una información desordenada y caótica, ¿sí? Y esa información caótica, cuando llega al ganglio, el ganglio la organiza. Entonces, por eso tenemos unas fibras preganglionares que van desbocadas, desbordadas, llevando una información, pero la información no es clara. Y el ganglio lo que hace es, vengan un momentico, tranquilícese, cálmese, vamos a organizarnos. Y llega a formar las fibras postganglionares que van a llegar a la médula, ingresan por el cuerno posterior de la médula para que empiece un proceso de dolor que vamos a ir viendo en este momento. Entonces, cuando se organizan las fibras acá en el ganglio de la raíz dorsal, y como esta información era tan caótica, entonces ella le dice, un momentico, las fibras A delta van a tal parte, las fibras beta van a otra parte, las fibras C a otra parte, que es acá el cuerno posterior de la médula. Y estas se van a integrar en unas láminas que se llaman las láminas de Retzel. Entonces este es el cuerno posterior de la médula, llegan las fibras, se integran acá en la lámina 1, lámina 2, lámina 5, lámina 4, ¿sí? Y al integrarse acá, ¿sí? Es cuando realmente empieza a transmitirse el dolor. Hasta aquí se está traduciendo el dolor. Entonces, el primer proceso es la transducción de dolor, que es convertir ese estímulo físico en un potencial de acción. Cuando tengo el potencial de acción, voy a transmitir el dolor, ¿sí? Que son los dos primeros procesos que se viven en dolor. Todo esto es neurobiología de dolor o nocicepción. En la lámina 2 está la sustancia gelatinosa, que es importantísima en dolor, sobre todo en inhibición de dolor, que vamos a ver más adelante qué tiene que ver eso. Entonces aquí más o menos como se integran ganglio de la raíz dorsal, vienen como locos y acá se van a integrar. Llegan y se integran acá en el cuerno posterior y se van al cuerno anterior de la médula, como vemos acá, ¿sí?
se decusan, es decir, se pasa al lado contralateral y asciende por el cuerno anterior de la médula, que vamos a ir viendo por dónde asciende y cómo asciende. ¿Listo? Aquí tenemos cortes de la médula en diferentes pues, segmentos. Entonces, este es un segmento cervical, torácico y lumbar. La distribución de las láminas de Rexel es un poco diferente a nivel de cada sitio de la médula en donde esté. Entonces, habrán unas que son más grandes, más cortas, la distribución es diferente. Miren acá la lámina 9 donde está, acá donde está, la lámina 8 acá, la lámina 8 está acá, ¿sí? Pero lo importante es que ya las fibras tienen que saber a qué lámina de Rexel van para poderse integrar. ¿Listo? Cuando se integran y pasan al cuerno posterior de la médula, van a ascender. ¿Ascienden cómo? Entonces, ya vamos aquí, ¿cierto? Se integran las láminas de Rexel y ahí se decusan al cuerno anterior de la médula, que es este. Y al decusarse al cuerno anterior, ascienden por el haz espinonotalámico, que puede ser neo o paleoespinotalámico. Entonces vamos a ver el neoespinotalámico. Entonces viene acá, se decusa y asciende. El neo es periférico, ¿sí? Va aquí, y llega al núcleo lateral del tálamo, ¿sí? Y ese núcleo lateral tiene la obligación de localizar la intensidad del dolor. ¿Listo? Entonces lleva dolor rápido, dolor agudo localizado, ¿sí? En la neoespinotalámica, y el mediador de inflamación por excelencia es glutamato, que vimos que se liberaba cuando había un trauma dentro de la respuesta humoral al dolor. ¿Listo? Y se integran aquí en la lámina 1 de Rexel, ¿sí? Los receptores A delta, y ascienden. Entonces, esta es la vía rápida de dolor, mediador de inflamación, glutamato, lleva dolor agudo y localizado, por eso llega al núcleo lateral del tálamo. Neoespinotalámica, nuevo, espino de la espina al tálamo, que es este. ¿Listo? Ahora vemos la paleoespinotalámica, entonces el mismo recorrido, pero cuando ya llega al cuerno anterior, asciende más medial, que es este que ustedes ven acá, y llega al núcleo medial del tálamo, ¿sí? Y ese núcleo medial del tálamo es el que va a llevar el dolor a nivel estímulo cortical, y aquí también se integra la afectividad, ¿sí? Y recordemos que en la definición de dolor inicialmente no se hablaba de afectividad ni estas cosas. Cada vez que hemos descubierto, se han descubierto más cosas en dolor, pues la definición ha ido manejándose, ha ido cambiándose, por eso ya es una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con daño tisular real o potencial, o en términos del mismo daño. Entonces la afectividad aquí es importantísima, y es importante en dolor crónico y difuso. El mediador inflamatorio acá también lo vimos, que es la sustancia P, ¿sí? Y estas son las fibras C, que son las fibras lentas pequeñitas amielínicas, que son las que llevan el dolor crónico, ¿sí? Entonces, los pacientes con dolor crónico, fibromialgia y demás, es el que predomina esta vía, la paneoespinotalámica, y con el estímulo cortical y la afectividad. Entonces, ¿a dónde llegan? A la formación reticular, al núcleo cerúleo, núcleo del rafe medio, sustancia gris periaqueductal, hipotálamo y sistema límbico. Esto es importante. Por eso aquí hablamos de afectividad, y por eso les decía que el sistema límbico tiene tanto que ver con el dolor crónico, sobre todo. Pero si yo no tengo claro estos conceptos, no voy a entender realmente por qué la paciente con depresión, ansiedad y fibromialgia no mejora su dolor. Así yo le dé lo que le dé. Porque si no tengo claro esta neurobiología de dolor y cómo es que funciona el sistema de dolor en el ser humano, realmente en el ser humano, sino en los seres vivos vertebrados, pues no voy a tener claro eso. Y en esta vía de paleoespinotalámica tenemos también las vías descendentes o reguladoras de dolor. Entonces aquí va a haber una vía que es la vía de antinocicepción. Entonces aquí ya vimos dos procesos, que es la transducción y la transmisión de dolor. Del tálamo pasa a la corteza, y en la corteza es donde se percibe el dolor, ¿sí? Entonces estamos hablando de este proceso que se llama nocicepción. Es el proceso por el cual los estímulos físicos se detectan por las fibras nerviosas y se llevan al sistema nervioso central, ¿sí? Y se convierten en un potencial de acción para que pueda percibirse en la corteza prefrontal. Entonces, aquí están los procesos. Primero, se traduce o transducción de dolor. Entonces, los estímulos se convierten en potenciales de acción. ¿Y cómo se hacen? A través de canales de sodio, potasio, cloro. Y eso sí que es importante. Si no lo tengo claro,
No voy a saber por qué yo uso, por ejemplo, algunos medicamentos como neuromoduladores que trabajan sobre los canales de calcio en la subunidad 2-alfa, ¿sí? Para control de dolor, sobre todo neuropático. Se transmite el dolor, es el segundo proceso. Entonces, este potencial de acción, que ya se cambió acá de un estímulo físico, se propaga y asciende por las vías paleo y neoespinotalámica que acabamos de ver y llega a la corteza prefrontal donde se percibe, y aquí viene la experiencia emocional que vimos en el tálamo, ¿sí? Y es donde se percibe de manera subjetiva el dolor. Cuando yo traduzco, transmito y percibo el dolor, pues tengo una respuesta de antinocicepción, que es cuando modulo el dolor, que es la vía descendente del dolor, que disminuye la intensidad de dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Si no tuviéramos esta vía de dolor, ¿sí? Descendente, nuestro dolor sería mucho más intenso y severo de lo que es. También tenemos un sistema cannabinoide y un sistema opioide endógeno que nos ayuda a disminuir esa intensidad y esa percepción de dolor, ¿sí? Si no lo tuviésemos, el dolor sería mucho más intenso de lo que es. ¿Listo? Entonces, dentro de todo este proceso que acabamos de ver de nocicepción, nosotros tenemos 3 centros importantes de dolor. Uno, la primera neurona de dolor es el ganglio de la raíz dorsal, que es donde se integran esas fibras y se organizan para entrar a la vía del dolor. La segunda es la vía del dolor, sea paleoneoespinotalámica, llamamos la segunda neurona. Y la tercera neurona es el tálamo, a donde llega y se transmite a la corteza, que es donde se percibe. Entonces hay 3 centros de dolor: tálamo, vía y el ganglio de la raíz dorsal. ¿Listo? Si yo tengo claro este concepto de nocicepción, como acabamos de ver, entonces voy a explicar más o menos en dónde es que funcionan los medicamentos, ¿sí? Y por qué usamos medicamentos para control de dolor. Y hay dolor agudo y dolor crónico. Entonces, la vía rojita es la vía aferente que acabamos de ver, es paleoneoespinotalámica, ¿sí? Dolor crónico, dolor agudo. Esa es la vía aferente. Y la vía eferente o de modulación de dolor es la azulita que ustedes ven acá, ¿sí? Y acá es donde se percibe el dolor. Entonces yo tengo el trauma, que es la lesión. El nociceptor periférico es el que lo percibe a través de las fibras preganglionares, las lleva al ganglio, aquí se traduce y se transmite. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una herida, le voy a colocar anestesia para poderlo suturar. Entonces, la anestesia, ¿dónde actúa? Aquí. Y los antiinflamatorios no esteroideos, ¿dónde actúan? Aquí en el trauma. Por eso teníamos que ver la cascada de dolor, para la ciclo de lipoxigenasa y dónde es que actúan los AINES. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago con el anestésico local? Coloco, y ese anestésico va a bloquear unos canales de sodio intracelulares. Hay canales extracelulares e intracelulares. Bloquea el canal intracelular de sodio, y al bloquear ese canal no va a haber transducción de dolor, por ende no va a haber transmisión de dolor, por eso usted puede suturar al paciente y no le va a doler. ¿Listo? Estos medicamentos actúan acá en el sitio del trauma y siguen actuando en la vía al ganglio de la raíz dorsal y en la vía ascendente del dolor, sea paleoneoespinotalámica. Ya entrando al cuerno posterior de la médula, también actúan otros medicamentos como los alfa-2 agonistas, siguen actuando los AINES, ¿sí? Y los anestésicos, y ya empiezan a actuar otros medicamentos que son los opioides. De aquí para arriba empiezan a actuar los opioides, ¿sí? Porque hay receptores para opioides en todo esto, por eso son efectivos en dolor. Si yo no tengo clara la vía, no voy a tener claro cómo es que funciona el medicamento y dónde es que funciona. En la vía descendente actúan otros medicamentos, ¿sí? Aquí se liberan unas sustancias que son las que nos ayudan a disminuir la intensidad del dolor, que son neurotransmisores como serotonina y noradrenalina. Por eso, en dolor, muchas veces usamos antidepresivos, ¿sí? Inhibidores de la recaptación de serotonina o inhibidores duales como duloxetina, para que estas sustancias estén en unos niveles de sangre que me permitan sentir menos y percibir menos el dolor. ¿Listo? Si yo no tengo claro esto, ¿sí? Pues no voy a saber por qué a veces le formulo duloxetina a la paciente con fibromialgia, además de su componente emocional, intentando mejorar el dolor, ¿sí? Porque voy a actuar sobre el área eferente del dolor. ¿Listo? Es un esquema un poquito más conspicuo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces la vía aferente. Y hay algo curioso, miren, aquí en la vía aferente se decusa, es decir, acuérdense que pasa al lado contrario, entonces el dolor empieza por la parte posterior de la médula, pero se transmite por la parte anterior.
La vía descendente del dolor llega directamente a donde entró. Ella no tiene que hacer este recorrido, ¿sí? Largo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que es el de transmisión, transducción y percepción de dolor. La modulación de dolor es más rápida, por eso cuando usted se quema, quita la mano inmediatamente del sartén o de la llama y se soba de una, ¿sí? Y se baña, porque la vía de modulación de dolor es mucho más rápida que la vía de percepción de dolor. ¿Listo? Y aquí están los medidores de mediadores y aquí donde actúan. Entonces aquí actúan los opioides, ¿sí? La vasodilatación, vasoconstricción. Aquí tenemos una gráfica un poco más clara de dónde actúan los medicamentos. Aquí entonces antidepresivos tricíclicos en la vía deferente, los anestésicos como ketamina, ¿sí? Medicamentos sobre el N-metildiaspartato, neuromoduladores como gabapentina y pregabalina en los canales de calcio voltaje dependientes, ¿sí? La motrigina, opiacaína, lidocaína, ¿sí? ¿Dónde actúan más o menos los medicamentos? Tanto en la vía aferente como eferente, ¿sí? Bueno, para que esto ocurra, estos estímulos necesitan de unos receptores. Y los receptores sí que son importantes. Si no tenemos receptores, los medicamentos no actuarían, ¿sí? Entonces tenemos el estímulo que es la bradykinin, serotonina, entonces los receptores son BK2, 5H3 y todo esto. Para calor y temperatura y a un dolor tenemos los valinoides, que son el BRL1, BRL2. También tenemos los canales dependientes de voltaje, que vamos a ver más adelante. Los factores de necrosis tumoral, los receptores para las prostaglandinas, los receptores para los hidrogeniones, receptores para la sustancia P del glutamato, acordémonos, dolor crónico, dolor agudo, el NMDA, N-metildiaspartato, los AMTA y los NK1. Entonces, estos receptores son los que van a permitir o no permitir que esos estímulos se lleven a cabo, ¿sí? Para que todo este proceso que estamos viendo de dolor acá, el proceso de lesión, la inflamación, respuesta humoral, respuesta celular, ¿sí? A través de todas estas sustancias, se pueda dar y llevar a término para que se pueda percibir el dolor y yo pueda quitar la mano o pueda sobarme, ¿sí? O localice el dolor. Listo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? El silencio implica que todo se ha entendido. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Entonces, ya vimos esta gráfica, ¿sí? Entonces está el cíngulo, Doctor, ¿sí? Dime. el señor Juan Guillermo Díaz levantó la mano. Doctor, Ah, sí, buenas pero noches, yo ¿cómo no puedo está? ver la sesión, qué pena. Sí, no, no, por eso estoy dándole paso al señor Juan Guillermo. Gracias. Qué pena. Una pregunta ahí en ese punto sobre la percepción del dolor, las desestesias, todo eso. Cuando se habla de dolor fantasma o alguna Ah, percepción, ahorita vemos, fresco, tranquilo, ya bueno, lo vemos. listo. Tiene que ver con esta parte que acabo de explicar, ¿o no? Casi, casi. Bueno, listo, muchas gracias. Yo espero entonces esa parte. No, Gracias. tranquilo, no. Se me está adelantando a los acontecimientos. Muy bien, anda, Pilo. Perfecto. Entonces, esto sí tiene que ver un poquito con lo que vamos a tocar ahora, que, bueno, parte del miembro fantasma y demás. Entonces, todo esto es el sistema límbico. ¿Algunos de ustedes tienen idea para qué es el sistema límbico? ¿O más o menos se acuerdan o no? Porque yo, la verdad, cuando estuve estudiando pregrado nunca vi esta vaina, sino muy por encima, y lo que les acabo de enseñar o acabo de transmitir, nunca lo vi. Hablaban de la vía aferente y no sé qué, y le ponían a uno el, el alfiler en el pedazo de cerebro, el tálamo, ¿y cuál es eso? ¿Es el tálamo, el hipotálamo? ¿Qué es eso? Sí, pero nunca me explicaron para que yo pudiera entender realmente cómo era el dolor en el ser humano. Nunca. Yo lo vi fue cuando me especialicé, pero antes nunca lo vi. Entonces, bueno, sistema límbico. ¿Ustedes vieron esta película? No teman a hablar, díganme de qué se trata, como Sí, para sí. ver si yo... Dime, Sí, doctor, sí la vimos. ¿en qué consiste la película? Se trata de un aspirante H, ¿De una qué? de un aspirante H Sí, que recibe con la ayuda de un ratoncito. ok. ¿Qué más?
Bueno, les explico. Resulta que esto se desarrolla en un restaurante muy famoso de París, como pueden ver acá. París, pues obviamente la cocina es espectacular. El dueño del restaurante, que se llamaba Gastón, fallece, ¿sí? Pero su alma queda en este bichito que es un ratoncito, ¿sí? Y él quiere que su restaurante siga siendo exitoso y a través de este aspirante a chef, que es muy mal cocinero, además, es un excelente mesero, pero mal cocinero, trata de hacer que la cocina resurja. Pero esta, que sí es una rata, la que está aquí atrás, no esta, sino esta, quiere industrializar la cocina de Gastón para hacer dinero, básicamente. Ya no piensa en el comensal, no piensa en lo agradable que es comer, porque comer es un placer, ¿sí? Y esto lleva a que el tipo quiera industrializar y hace todo lo posible por que su comida se vuelva rápida, se vuelva ágil y puede generar dinero. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la escena clave de esta película? ¿Alguno tiene en mente eso por ahí? Que quiero explicar lo del sistema límbico y lo que tiene que ver con dolor. Cuando la ratica moviliza pues al ¿Mueve el protagonista. cabello a Chefcito? Ok. Sí. ¿Alguien más por ahí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Para mí es cuando se come la comida y recuerda cuando su mamá le cocinaba. Perfecto, tiene 5. Él se llama Ego, es el jurado y es el que va a evaluar los platillos en los restaurantes y es una porquería de crítico de comida tenaz, escribe en el periódico y lo que tú dices, cuando él come, le pasa esto. Entonces el sabor de la comida es exactamente igual al de la mamá. Eso se llama un perfect flashback. Esto queda en el sistema límbico. Por eso nosotros tenemos memoria y sobre todo memoria organoléptica. ¿Qué quiero decir? Sentidos, gusto, olfato, vista, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una memoria que puede ser agradable o desagradable. Aquí es agradable, por eso hablamos de un perfect flashback, ¿sí? Entonces, el perfume, por decir algo, entonces cuando le dieron permiso para que fuera a cine con el novio y el novio llegó y se echó la loción del papá, ese olor a la niña se le va a olvidar en la vida jamás, sea bueno o sea malo el olor, ¿sí? Puede tener 99 años, se está muriendo y llega alguien con ese olor, ella vuelve a cuando la invitaron a cine y se echó la loción del papá del novio. Esos son reforzamientos positivos, ¿sí? Olores, sabores, como en este caso, la música, ¿sí? Entonces ese disco me recuerda a alguien o cuando bailé con alguien o no sé qué, ¿sí? La vista también, cuando yo veo el mar por primera vez, es una imagen que me queda grabada, bien sea desde un avión o cuando voy bajando y lo veo allá en su inmensidad, es de color azul, eso queda grabado en el sistema límbico. Hasta ahí va clara la cosa. Pero también tenemos reforzamientos negativos. ¿Alguien vio esta película? ¿O la conocen o más o menos? Este es un personaje que en los 80s y 90s era el personaje favorito de un expresidente de los Estados Unidos que se llamó Ronald Reagan, que fue a su vez actor de Hollywood. Hizo muchos papeles de vaqueros. Entonces aquí se llama Fuga Sangrienta o la primera que no es Rambo. Esta fue la primera película. Y de aquí se desencadenan las otras series de películas. ¿Pero por qué la traigo a colación? Entonces Rambo es un veterano de Vietnam que llega de la guerra. El tipo es una máquina, es un super soldado, pero cuando la guerra acaba, pues él vuelve a su tierra y nadie lo tiene en cuenta, es marginado. Y esto ocurre cuando él va pasando en un pueblo, entonces el pueblo de él no le está haciendo mal a nadie, y el sheriff del pueblo no le agrada el aspecto de Johnny Rambo, y lo sube a la patrulla y lo saca del pueblo. Le dice, no lo quiero ver acá, usted me cae mal, esa pinta, huele a feo, el pelo largo, esa ropa, usted es una porquería. Y Rambo no ha hecho nada. Entonces, en esta escena es cuando él se devuelve, cuando él lo saca del pueblo, se devuelve, y cuando este sheriff ve que se devuelve, simplemente lo arresta, porque no le hizo caso irse del pueblo. Entonces, cuando lo arresta, le dice a los guardianes que por favor lo aseen, lo bañen y le hagan sentir que está sucio. Entonces
lo bañan de una manera bien compleja, inmisericordia, y cuando lo van a afeitar y a cortar el cabello, Rambo recuerda cuando ve el cuchillo y la navaja, las escenas de cuando él estaba preso en la guerra y lo torturaron, y todas las cicatrices que tiene acá en el pecho fueron consecuencia de esas torturas. Entonces en ese momento él tiene un flashback negativo y es cuando huye y arma todo el problema en el pueblo y acaba con el pueblo. Y esta es la última escena, cuando ya ha acabado con todos, ¿sí? Armó una guerra porque pues simplemente no le cayó bien al sheriff y se la montó terriblemente. Y en esta escena le está llorando porque le dice a su comandante que lo va a salvar, le dice: es que yo en la guerra era importante, yo manejaba equipos de millones de dólares, yo salvé vidas, salvé a mis compañeros y demás, pero aquí no soy nadie, aquí me tratan mal, ¿sí? Aquí ha sido pues realmente triste esto, y yo aquí no hice nada y me odiaron sin haber hecho nada, y empieza a contar cómo vio morir a sus compañeros. Entonces dice que un compañero estaba con él y un niño le pidió el favor que si le molaba los zapatos, y cuando él puso el pie sobre la caja era una bomba y voló, y a él encima le cayeron los pedazos de su amigo, el brazo, la cabeza, los intestinos, y él trató de armarlo y vive con eso que se llama un síndrome de estrés postraumático. Y eso queda en el sistema límbico. Y en el sistema límbico quedan las cosas buenas y malas, pero predominan más las malas que buenas. Y todo esto tiene que ver con dolor. Y hablábamos de que los seres humanos tenemos memoria dolorosa. Entonces el niño neonato que es hospitalizado, que es chuzado, que es agredido, cuando va a la vacunación a los 5 años, que nunca volvió al hospital, va a entrar al hospital y empieza a llorar y nadie le ha hecho nada. Y ve batas y empieza a llorar y se estresa y se angustia y no le han chuzado, no le han puesto vacuna ni nada, porque él dice: oiga, yo estuve acá y acá me hicieron daño, porque eso quedó en el sistema límbico y en la memoria dolorosa. Recordemos que todo eso está cuando nacemos, y eso se empezó a formar desde la semana 6 de gestación, ¿sí? Cosa que no teníamos clara antes. Los seres humanos tenemos un gen de dolor que es el OPRM1, que codifica más de 100 receptores para opioides, ¿sí? Nosotros hablábamos de que hay receptores para las sustancias. Entonces hay unos receptores MU que este gen puede codificar más de 100 receptores, ¿sí? Y esos 100 receptores tienen que ver con la diferencia entre la eficacia, tolerancia y toxicidad al medicamento, ¿sí? Por eso hay pacientes que una gota de morfina le sirve, el otro se toma un galón y no le sirve para nada. Eso tiene que ver con este gen porque hay muchos receptores diferentes, más de 100. Les recomiendo otra película que va a salir pronto en cartelera que se llama Novocaine, que es un paciente que no tiene el gen de dolor y no siente dolor. Y obviamente se convierte acá en una especie de superhéroe, como para que la tengan en cuenta. Como ven, soy cinéfilo y siempre de las películas saco algo. Entonces, vimos sistema límbico, memoria dolorosa, reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, tiempo de evolución, vía de dolor, aguda, crónica, paleo, nociceptiva, vía deferente de dolor, control de dolor, antinocicepción, los procesos de dolor y evolución de dolor. Y dentro de eso y en el sistema límbico tenemos algo que se llama mecanismo de recompensa, que tiene que ver con lo que acabamos de ver de los receptores. Ese mecanismo de recompensa, como ustedes ven, mire, corteza límbica y cíngulo, todo esto tiene que ver con lo que acabamos de ver en ese entramado, ¿sí? Entonces está el tálamo, la sustancia nigra, la amígdala, el bulbo, núcleo accumbens, ¿sí? El área tegmental del tálamo, ¿sí? La neocorteza prefrontal, que es donde se percibe el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Ese mecanismo de recompensa es el mecanismo por el cual los seres humanos necesitamos o experimentamos deseo o placer. Entonces, hay cosas que nos dan placer, ¿sí? Yo tuve un profe que decía que todos tenemos nuestras aberracioncitas, buenas, malas, grandes, pequeñas, pero todos las tenemos, ¿sí? Y esto genera gratificación a determinados estímulos electroquímicos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando yo uso algunos medicamentos, este mecanismo de recompensa se puede activar. Y el paciente es cuando termina siendo tolerancia, dependencia o termina siendo adicto a algún medicamento. Recordemos el problema que tienen los norteamericanos con el uso de opioides en este momento. Entonces, este mecanismo de recompensa es el que tiene que ver con que a mí me guste fumar, me guste beber, puede ser que me guste hacer deporte y el dolor cuando estoy pegándole a los fierros en el gimnasio es placentero para mí. Entonces genera placer y es un mecanismo de recompensa, memoria visual,
pornografía, ese tipo de cosas, generan deseo placer en los seres humanos y eso está mediado por este sistema límbico y por el sistema de recompensa que hace parte de ese sistema límbico. Entonces yo tengo que ser cuidadoso cuando voy a formular determinados medicamentos en determinados pacientes. Si es un paciente alcohólico, yo le voy a dar opioides, tengo que pensarlo porque el riesgo de que se me pegue al opioide es muy alto. Y esto ocurre mucho en pacientes de tercera edad, tanto con benzodiazepinas como con opioides. ¿Sí? Entonces no hay abuelito en Colombia que no tome clonazepam o alprazolam para dormir y para estar tranquilo, y ya no le hace para el sueño, pero lo mantiene relajado. Y los opioides no me ayuda para el dolor, pero mantiene feliz y tranquilo, ¿sí? Eso es por el mecanismo de recompensa. Entonces, si yo no tengo claro esto, puedo intentar hacer bien en el paciente, pero puedo generar algún tipo de complicación, ¿sí?, secundaria a este mecanismo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de dolor total, que yo les dije que esta señora, Cecily Saunders, ella, había emitió esta teoría en 1967, hace 58 años, y que hace 5 años nos dimos cuenta que esta vieja tuvo razón en ese momento, y por eso la IAS reevaluó y metió que de verdad la teoría de dolor total tiene un componente biopsicosocial importante. Les cuento rápidamente la historia de ella. Ella estudiaba en Oxford, ¿sí?, filosofía, y dentro de sus trabajos y sus rotaciones la mandaron a un hospital a verificar una condición de unos pacientes allá. Y cuando ella vio que esos pacientes estaban abandonados, tirados, dijo, oiga, pero estos pacientes nadie los ve, nadie les pone cuidado, ¿qué hacemos? Hay que ayudarlos. Entonces los médicos en nuestro ego dijeron, usted aquí no tiene nada que hacer, retírese. Entonces empezó a estudiar trabajo social como para inmiscuirse más con los pacientes, entender más su condición, los médicos también la sacaron. Entonces estudió enfermería, sí, para estar más en contacto con los pacientes, pero estando haciendo prácticas de enfermería se lesionó la espalda y no pudo seguir, pero ella seguía inquieta con esos pacientes que eran como el garbage del hospital, la basura del hospital que están tirados allá. No lo puedo operar, pero me lo deja quieto. No le puedo ofrecer nada aquí, ni quimioterapia, ni radioterapia, ni nada, pero me lo deja quieto. Nadie estaba pendiente del paciente, pero también, o tampoco nadie permitía que hicieran algo por el paciente. Entonces estudia medicina a los 40 años. Entonces, filósofa, trabajo social, enfermera y médica. Cuando es médico, entonces se sube al Olimpo, como estamos muchos, y les dice, bueno, estoy aquí igual que ustedes, entonces, ¿qué? ¿Me van a dejar trabajar o no? Entonces ya no había cómo contravertirla. Y gracias a eso y a la preocupación, la reina la llamó Dame Cecily Saunders. Dame es un título de nobleza que se le dan, obviamente las personas que nacen en la nobleza lo tienen el Lord, el Sir o el Dame. Pero a ella se le dio gracias a sus aportes en el dolor. Fue la primera persona en el mundo, primera médica, que hizo un estudio de efectos secundarios de morfina diferentes a dolor. O sea, fue la primera que abrió el camino de todo este tipo de cosas que vivimos. ¿Y qué es el dolor total? Y esto sí que es importante tenerlo claro, por eso hablé del sistema límbico, mecanismo de recompensa y todo esto. Entonces, ya hablamos de dolor físico, que es un proceso de nocicepción que puede estar dado por la enfermedad, el tratamiento o la secuela. Entonces, el paciente al que amputan, al que le quitan el tumor, al que le hacen radioquimioterapia, tiene dolor. Polineuropatía por quimioterapia, el miembro fantasma, del cual vamos a hablar ahorita más adelante. El dolor emocional o psicológico, que es la ansiedad, el miedo y la depresión, ¿sí? O el dolor emocional, a lo que me voy a enfrentar, qué va a pasar, voy a salvarme, no me voy a salvar, ¿sí? Todo eso genera un dolor emocional. Hay un dolor social, que es la pérdida de rol o estatus, o la pérdida del rol tanto a nivel social, a nivel laboral, como a nivel familiar. Yo les doy un ejemplo: madre de cabeza familia, 25 años, 2 hijos, cáncer de mama, metástasis ósea, hepática, pulmonar, está en quimioterapia, radioterapia, no puede seguir trabajando, ¿qué va a hacer de sus hijos? ¿Quién los va a ver? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién les va a dar la educación? Si yo me muero, ¿quién se va a encargar de ellos? Eso es un dolor social. Y un dolor espiritual, aclarando que la espiritualidad es diferente a religiosidad. Entonces, la espiritualidad como tal está dada por la creencia de cada ser humano, ¿sí? La religiosidad es otra cosa. Entonces, religiosidad es lo que yo puedo profesar, pero espiritualidad realmente es como yo me conformo. Y les voy a mostrar un personaje que era súper religioso. ¿Lo pueden identificar? ¿Lo alcanzan a identificar ahí? ¿Quién es? Hitler. Hitler. Correcto, Hitler iba a misa. Muy religioso. Mírenlo acá, con los obispos, el cardenal, el papa, súper religioso. Pero
en la Segunda Guerra Mundial mató 7 millones de judíos y hubo 20 millones de muertos. ¿Qué tan espiritual era Hitler? A mí me quedan dudas. ¿Sí? Puede ser muy religioso. Entonces aquí queda claro la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Hicimos un artículo porque cuando yo llego a Colombia y empiezo a hablar de dolor total, muy poca gente conocía esta teoría de dolor total y es la teoría que es la punta de lanza de lo que hacemos nosotros los especialistas en dolor y en cuidado paliativo. Entonces hicimos un artículo sobre lo que es el dolor total más o menos, ahí está pues para que lo puedan usar. Pero el dolor se puede perpetuar y con el COVID sí se perpetuó muchísimo. ¿Qué pasó? Yo empecé a ver que los pacientes que habían tenido COVID llegaban a la consulta, pero en una condición terrible. Entonces dije, bueno, busquemos qué pasa. Nos encontramos este artículo, que es la neurobiología del dolor, ¿sí? Del sistema nervioso periférico y las interacciones secundarias al COVID-19. Dijimos, venga, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre que yo tenía a las señoras bien controladitas, con fibromialgia, le dio COVID, llegó en la inmunda, o el paciente con la artrosis o con la artritis reumatoidea le dio COVID, llegó re mal, entonces algo pasa. Entonces en este artículo entendí qué es lo que le pasa al paciente que padeció COVID. Y les muestro, ¿ustedes ven alguna estructura que les sea familiar ahí en esa gráfica? ¿Alguien me puede decir qué ve raro ahí? ¿Nada? Bueno, entonces les voy a mostrar. Pero una- allí, Sí, cuéntame, dilo, sin o miedo. sea, yo lo miro desde aquí, desde el punto de vista, desde pues, la medicina funcional, yo veo que del COVID se hizo, yo creo que de las complicaciones más importantes, la hipoxia cerebral, ahí se ve como unas células como apoptóxicas, como de muerte celular. Más o menos. Ok, listo. ¿Se ven macrófagos o no? Sí, claro, también. Esto es una de inmunofluorescencia, pero esta estructura, ¿la reconocen? Mire, la médula, cuerno El posterior de la el médula, ganglio pre- el ganglio de la ganglio. raíz dorsal. Entonces, estos son cortes de cadáveres del ganglio de la raíz dorsal. Resulta que el COVID se queda viviendo en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Cuál es la primera neurona de dolor? El ganglio de la raíz dorsal. Entonces es un interruptor que prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Como el virus quedó ahí, este virus queda estimulando lo que es la transmisión de dolor. ¿Clarísimo el concepto? Por eso se perpetúa el dolor en el paciente que tuvo COVID. ¿Ustedes saben qué otro virus, les doy la pista, se queda en el ganglio de la raíz dorsal? ¿El herpes? Correcto. El herpes zóster. El herpes zóster, perfectamente bien contestado. Entonces ya saben que el herpes y el COVID quedan aquí. Por eso el paciente queda con neuralgia postherpética. ¿Sí? Y la alodinia, ¿sí? Que yo les explicaba antes, que es el roce de la camisa, el brasier, genera dolores porque el virus quedó aquí metido y queda transmitiendo dolor todo el tiempo, sobre todo dolor crónico. Entonces, esta fue la causa por la cual yo empecé a entender por qué los pacientes que han tenido COVID empeoraron, ¿sí? Cuando padecieron COVID y empeoró el dolor. Adicionalmente a eso vi que muchos pacientes tenían otras cosas y yo dije, pero venga, ¿qué pasó con el COVID? Entonces, los italianos fueron los que se dieron cuenta de esto que les acabo de mostrar. Y los italianos hicieron unos aportes en COVID impresionantes porque en Europa probablemente fueron los que más sufrieron la pandemia porque fue uno de los primeros países en Europa donde llegó el COVID de una manera brutal. Sí, y a ellos fueron los que identificaron que, ¿ustedes saben por qué se morían la mayoría de pacientes de COVID? ¿Cuál era la causa? ¿Alguno tiene idea o recuerdan eso? Respiratoria, ¿no fue? Claro. ¿Cómo? La mayoría, de pronto, pues, o sea, de la evidencia clínica por hipoxia, que generaba pues el COVID como tal. Más o menos, pero la Hipoxemia. principal causa de muerte por COVID se llama tromboesmolismo pulmonar masivo, un TEP masivo. Y nos dimos cuenta o se dieron cuenta que era una cascada inflamatoria incontrolable. ¿Se acuerdan que hablaban de cascada inflamatoria hasta en el noticiero? Por eso usamos corticoides en COVID, porque el corticoide actúa sobre el metabolismo del ácido araquidónico arriba.
bloquea la lipo y ciclooxigenasa, las dos vías inflamatorias. Por eso los corticoides fueron una herramienta fundamental en COVID. ¿Clarísimo el concepto? Entonces el TEP era una respuesta a esa agregación plaquetaria y a esas cosas incontroladas del proceso de inflamación. Y eso llevó a que tuviéramos más de 50 enfermedades a largo plazo secundarias a COVID. Entonces es una revisión sistemática de la literatura, un metaanálisis, en donde se evidenciaron todas estas patologías: fatiga, alteraciones de sueño, dolor articular, hasta en un casi 20%, insomnio, hasta en un 11%, fiebres, tos, polinea, todo esto, 50 patologías que se empeoraron o aparecieron después del COVID. Entonces hubo gente que quedó diabética después del COVID, gente que quedó con insuficiencia renal después del COVID. Ahora dentro de poco va a salir un comunicado de la Asociación Colombiana de Infectología que vamos a hablar, o ellos van a hacer un tratado sobre síndrome post-COVID. Y me invitaron como experto al tema en dolor y cuidado paliativo, y yo les expuse estos temas de los artículos que ellos no conocían en ese momento para un consenso de expertos. Y también me enteré que hubo pacientes que desarrollaron enfermedades autoinmunes después del COVID, y un reumatólogo que estaba reunido ahí con nosotros nos explicó que hay unos marcadores nuevos secundarios que aparecieron con el COVID. Entonces el COVID nos dejó muchas enseñanzas, pero también, pues obviamente, 8 millones de muertos. Perdón, Entonces, Lili Arciniegas tiene el micrófono abierto accidentalmente, no sé. ¿qué pasó con la perpetuación de COVID? Entonces hubo dificultad respiratoria, y aquí empezamos a hablar de cannabis. Se pueden agregar cannabis en terapias antivirales para reducir la inflamación pulmonar. Yo me puse a revisar y encontré unas cosas interesantes. Cannabis como antiinflamatorio en la actividad in vitro del COVID-19, evitando la inflamación del epitelio pulmonar y disminuyendo la actividad proinflamatoria de los macrófagos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hablar y a dilucidar lo que realmente hace el cannabis en el cuerpo, vamos a entender estos estudios, ¿sí? Fibromialgia como componente de COVID persistente, por eso les decía que yo lo vi mucho en pacientes con fibromialgia. Yo decía, pero algo pasa, esto es del 2022. Ahí están los artículos para que ustedes los bajen. Igual yo les dejo la presentación. Yo siempre dejo las presentaciones, no es que no. Yo la hago para que todo el mundo se beneficie, o sea, yo pues hago con tener esto. Fibrosis hepática, en ratones también se empezaron a hacer estudios con THC, ¿sí? Aquí la que vimos ahorita, neurología de dolor y la implicación en COVID. Acá, cannabidiol, inhibidor del SARS-CoV-2 de la replicación, ¿sí? En los pacientes con respuesta inmune severa, ¿sí? Entonces empezamos a ver que, oiga, venga, cannabidiol, cannabicromero, cannabigerol, ¿sí? Vea lo importante. Y el CBD sí que es importante como antiinflamatorio, que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, dentro de esto hablamos de fibromialgia. Yo les mencionaba que en el dolor neuropático de origen central, ¿sí? Este era el gold estándar para nosotros, que es el síndrome de sensibilización central. Entonces, hay colegas, yo sé que ustedes sí, porque hablamos de medicina funcional, creemos en la fibromialgia, tenemos claro que esto existe. Hay cambios en la unión neuromuscular de los pacientes que padecen fibromialgia, por eso la transmisión de dolor en ellos es más severa, ¿sí? Esta es la última revisión. Los criterios de fibromialgia se evalúan cada 10 años. Este se estaba hablando en el 2018, se iba a publicar en el 19, se aceptó, pero la publicación se demoró un poquitico porque pues llegó la pandemia. Y este es un libro de más o menos 300 páginas que habla de fibromialgia y del síndrome. Entonces, dentro de esto ya hablamos, inicialmente cuando yo estudiaba se hablaba muy someramente de fibromialgia y que si tenía 11 puntos dolorosos ya con eso era suficiente. No. Aquí ya tenemos áreas dolorosas y puntos dolorosos. Hay 19 áreas, 18 puntos, y eso se llama el WPD, que es el Whispered Pain Index, ¿sí? Esto es importante, que es el índice de dolor generalizado en el paciente con fibromialgia. Y hay otras características, por eso hablamos de un síndrome, porque son muchas cosas. Entonces, el SSB, que es el Symptom Severity Score. Entonces, yo aquí al paciente, si yo fuera juicioso, pero es muy difícil hacerlo, a pesar de que yo hago consultas de 1 hora, yo le debería dar este test para que el paciente antes de entrar a consulta me lo responda. Esta es una partecita del test, pero hay más. Entonces, si tiene fatiga, que me enumere la fatiga, si el sueño no es reparador y si tiene trastornos cognitivos.
Adicionalmente esto, si tienes cistitis intersticial, si tienes síndrome de colon irritable, el dolor generalizado, si tiene disfunción de articulación temporomandibular, ¿sí? Y si tiene alteraciones del estado de ánimo. Todo eso hace parte de fibromialgia. Entonces, por eso hablamos de un síndrome, ¿sí? Y en los pacientes con fibromialgia tiene mucho que ver toda esta parte del COVID y del sistema límbico. Esto tiene que ver mucho con emociones. Mi teoría que comparto con ustedes es que cuando uno no habla, el cuerpo habla, ¿sí? Esa es una teoría que yo he vivido y he desarrollado durante los años de experiencia con mis pacientes de dolor crónico, intenso, severo y que terminan haciendo fibromialgia. Entonces hay unos criterios, no es diagnosticar fibromialgia por diagnosticarla. Yo en la consulta, al igual que ustedes, averiguo infancia, adolescencia, matrimonio, educación, hijos, nietos, relaciones interpersonales, porque todo eso tiene que ver con la parte emocional, sistema límbico, núcleo medial del tálamo, vía paleoespinotalámica, sustancia P, fibra C. Todo eso tiene que ver. Si yo no tengo claro esto que acabo de hablar de nocicepción, no voy a tener claro que es una fibromialgia y un síndrome de sensibilización central. Entrando un poco más en materia con respecto a lo que es cannabis y opioides, entonces, ya vimos que hay un gen, ¿sí? Que es el OPR1 que codifica más de 100 receptores. Les presento un receptor mu de opioides. Entonces, esta es la bicapa lipídica, ¿sí? Aquí hay una parte intracelular y otra parte extracelular. Y esto es importante porque aquí esta bicapa está en la pared y membrana celular, por eso hablábamos de canales extracelulares e intracelulares de sodio, potasio, cloro, magnesio. Entonces, el receptor está también metido ahí. El receptor de cannabis CB1 y el CB2, que se descubrieron en el 88 y el 90, esto tienen mucho más de descubiertos, más o menos hacia 1930-40 del siglo pasado. ¿Sí? Estos son un poco más modernos, 40, 50 años después. Curiosamente tiene 7 dominios, al igual que el mío, y tiene una parte extracelular y tiene una parte intracelular, al igual que el CB2, que es el receptor, ¿sí? Con una parte extracelular, una intracelular y 7 dominios. Entonces, vemos que hay unas características similares, estructurales, ¿sí? Y en localización de los receptores para opioides y de los receptores para cannabinoides, ¿sí? Por eso nosotros hablamos que tenemos un sistema endocannabinoide y un sistema opioide endógeno. ¿Listo? Los receptores para cannabis, ¿dónde están localizados? Entonces, en las áreas asociadas a la percepción de dolor, acuérdense, corteza prefrontal, tálamo, ¿sí? Hay sustancia gris periacueductal, por eso es importante tener en cuenta el mecanismo de recompensa del sistema límbico, capas profundas de la corteza que se proyectan del tálamo y modulan el flujo cerebral de la corteza, a nivel gastrointestinal, sistema nervioso, en las áreas límbicas, ¿sí? Puede mediar los efectos eufóricos y alteraciones. Por eso es importante tener en cuenta ese mecanismo de recompensa cuando voy a formular opioides. ¿Qué efectos tienen? Entonces, analgesia, depresión respiratoria, toda la analgesia, ¿sí? ¿Y cuáles son los receptores? Mu, kappa, sigma, delta. Y hay mu1 y mu2. El mu1 es el que tiene que ver más con la analgesia y el mu2 más con la depresión respiratoria. Esto es fundamental. Muchas veces le tenemos miedo al uso de opioides. Uno, porque no nos enseñaron en la facultad, ¿sí? De manera adecuada. Y dos, porque este es el gran temor, la depresión respiratoria. Entonces, ¿yo puedo matar al paciente usando una dosis alta de opioides? Claro que sí. Sí, o lo puedo llevar a la muerte. No matar, sino llevar a la muerte porque pasa una depresión respiratoria masiva. ¿Qué es lo que ocurre con los pacientes que usan heroína o usaban oxicodona de manera recreativa? Usaban dosis tales que todos los receptores se llenaban, llegaban al miedo y se hacían depresión respiratoria. Si no hay naloxona, el paciente se muere. Así tú lo intubes, lo desfibriles, le hagas lo que quiera. Aquí el antídoto es naloxona. Y ahora entremos al sistema endocannabinoide. Entonces tenemos receptores para cannabis. Están los receptores CB1 y CB2. Entonces el CB1, o sea, el azul claro, ustedes lo ven, están en todo el sistema nervioso central, parte del sistema nervioso periférico, y el CB2 está en el sistema nervioso central algunos, y periférico, y parte del sistema inmune. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces tenemos receptores para opioides, receptores para cannabis, están en la bicapa lipídica de la membrana celular, tienen 7 dominios, una parte extracelular, una parte intracelular, ¿sí? Hay unos que son omnipresentes como el CB1,
que se parece mucho a los receptores Mu, que ahora vamos a ver algo interesante al respecto, y los CB2, que son periféricos y son mucho más afines a la respuesta inflamatoria. Y vamos a ver qué concentraciones tenemos de receptores para cannabis en el sistema nervioso central. Entonces tenemos unas concentraciones altas a nivel de los giros basales del sistema límbico. Miren, acuérdense del sistema límbico, por eso es importante tener en cuenta eso. A nivel de cerebelo, ¿sí? Hay una concentración moderada en toda la corteza, ¿sí?, cerebral, tanto superficial como profunda, en la amígdala y en el hipocampo, que tienen que ver también con el sistema límbico, y tenemos una concentración baja a nivel de la médula, ¿sí? Aquí en el tallo no hay color, y eso sí que es importante, ¿sí? Eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces el CB1 es llamado el receptor central, entonces región frontal de la corteza, percepción de dolor, ¿sí? Los ganglios basales, hipocampo, cerebelo, ¿sí?, sistema límbico, hipotálamo, nervios periféricos, corazón, tejido y testículos. CB2, que es el más periférico, se ha encontrado en el vaso, en células del sistema inmune y en macrófagos. Miren lo importante. Por eso, entonces hablábamos de la cascada inflamatoria, macrófagos, y retomamos lo que decíamos de la cascada inflamatoria incontrolable en el COVID y que el CBD ayudó el cannabidiol a disminuir esa respuesta inflamatoria porque actúa sobre macrófagos y el sistema inmune. ¿Listo? Estas concentraciones del CB1 que son altas están ¿en qué centros? Centro de dolor, centro de sueño, centro de ansiedad, estado de ánimo, de psicosis, cognición. Entonces a nivel del vértex, el centro del vómito es importante, ¿sí? Por eso cannabis ayuda a controlar el vómito y náusea generado por la quimioterapia. A nivel de coordinación cerebelosa, por eso tenemos muy buenos resultados en pacientes con Parkinson, ¿sí? A nivel de sistema límbico, entonces controla emoción, ansiedad, los niveles hormonales, el comportamiento hormonal sexual, la memoria del aprendizaje. A nivel del neocórtex, ¿sí? Entonces, con las funciones cognitivas superiores. A nivel del ganglio basal del sistema límbico, donde actuamos a nivel de control motor. Miren lo importante de tener claridad en dónde yo tengo los receptores CB1 para cannabinoides. ¿Listo? ¿Cómo funcionan los medicamentos, tanto opioides como cannabis? Y esto es importante porque tenemos que tener claro que comparten mecanismos de acción similares, ¿sí? Entonces ya vimos que están en la bicapa lipídica de la membrana celular, tienen unas características anatómicas similares, ¿sí? Y tienen unas distribuciones algunas veces parecidas en concentración de receptores para cannabis y para opioides. ¿Cómo funcionan los opioides en el cuerpo? Entonces, después de que se adhiere el medicamento al receptor, sí tiene un bloqueo analgésico a través de dos mecanismos. Uno, inhibe la liberación presináptica, es decir, la línea va de la unión sináptica pre, hendidura sináptica y postsináptica, de neurotransmisores excitatorios, curioso, sustancia P-glutamato, entonces dolor crónico y dolor agudo. O sea, los opioides sirven para dolor crónico y dolor agudo. Entonces, la fractura, el trauma, el golpe, la quemadura, ¿sí? Entonces, opioides. Y la sustancia P para dolor crónico. Pero aquí hay que tener en cuenta que ese dolor crónico no debe tener mucho componente emocional porque el paciente puede, a nivel del sistema de recompensa, pegarse al opioide, ¿sí?, que pasa frecuentemente. Por eso en fibromialgia no usamos opioides ni débiles, ni atípicos, ni fuertes. Pero si yo no tengo claro esto, por intentar ayudar al paciente le puedo dar tramadol o tapentadol para la paciente que tiene fibromialgia y empeorar su condición clínica y su condición emocional. Entonces es un mensaje que quiero que quede claro. Y el segundo, se estabiliza la membrana. Entonces evita la hiperpolarización, es decir, evita la transducción del dolor, modulando la entrada de potasio, calcio y sodio voltaje dependiente, ¿sí? Entonces yo estabilizo la membrana y regulo la entrada de estos electrolitos, entonces no hay transmisión de dolor porque no estoy permitiendo que ese estímulo físico se convierta en un potencial de acción. Clarísimo el mecanismo de acción de los opioides. Entonces se adhiere al receptor, a nivel presináptico inhibe la liberación de neurotransmisores excitatorios, sustancia P-glutamato, y adicionalmente regula la entrada de electrolitos, disminuyendo la hiperpolarización de la pared celular y evitando la transmisión de dolor. ¿Cómo funciona cannabis en el cuerpo? Mire, tenemos una gráfica parecida, pero cannabis es retrógrado, funciona de la postsináptica a la presináptica, ¿sí?
el opioide funciona de la presináptica a la postsináptica. Pero miren lo importante. Entonces nosotros tenemos precursores para opioides y también precursores para cannabinoides. El precursor para cannabis es un precursor lipídico. De ese precursor lipídico se originan o se forman nuestros endocannabinoides. Sintetizamos la anandamida y el 2-AG, que son los cannabinoides endógenos, ¿sí? Los que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema endocannabinoide. Cuando se produce el endocannabinoide, este endocannabinoide lo que hace es recoger el medicamento, ¿sí?, y llevarlo al receptor, ¿sí? Y cuando llega al receptor, el endocannabinoide se destruye y adherido al receptor es como el medicamento va a regular, miren lo importante, la entrada de electrolitos a la célula a nivel retrógrado. Es decir, de presináptico, como lo hacía el opioide, aquí lo hace postsináptico a presináptico, ¿sí? Y viceversa también. La formación del endocannabinoide se hace de la postsináptica a la presináptica, pero la respuesta se hace de la presináptica a la postsináptica regulando la entrada de calcio, ¿sí? Entonces, aquí regula la entrada de calcio, potasio y sodio y evita, obviamente, la hiperpolarización de la membrana y afecta las neuronas GABA y el glutamato. O sea, aquí compartimos los mismos mecanismos de acción de los opioides. Es decir, bloquea que los neurotransmisores no pasen, ¿sí? La degradación de los endocannabinoides es corta, o sea, la vida es corta, se produce, actúa y se muere. Entonces, la idea es que los medicamentos actúen o manteniendo más tiempo la adherencia al receptor o que los endocannabinoides duren un poquito más de tiempo para que el medicamento tenga una función terapéutica mucho más acorde y a más largo plazo, ¿sí? ¿Cuáles son los targets terapéuticos de los medicamentos a base de cannabis? Mire, los opioides actúan en dolor, eso lo tenemos claro. Los endocannabinoides y los cannabis, ¿dónde actúan? Entonces ya vimos que hay muchos núcleos. El CB1 tiene unos núcleos, sí, a nivel analgésico, tanto central como periférico, y todos estos síntomas se pueden controlar. Entonces, los dolores por fibromialgia, los dolores nociceptivos, neuropáticos, fibromialgia, los dolores oncológicos, la náusea y vómito por quimioterapias, dolores por artrosis, artritis, diabetes, secuelas de los tratamientos de VIH y del mismo VIH, dolor crónico, degeneración cerebral, Alzheimer, epilepsia, autismo, síndrome de estrés postraumático, ansiedad, depresión, ¿sí? Trastornos del comportamiento y demás. Todo ese es el target terapéutico que nosotros podemos tener con medicamentos a base de cannabis. ¿Listo? Entonces, es importante porque nosotros tenemos en el sistema nervioso central, obviamente, estos blancos terapéuticos, como ya los vimos, donde están localizados los receptores. Y miren lo importante de esto. El CB1 está, y recuerdan esta estructura que es el sistema límbico y el sistema de recompensa. Entonces, aquí miren lo que hay. A nivel de corteza cerebral, entonces, podemos controlar las decisiones, ¿sí?, el proceso cognitivo y los comportamientos emocionales. A nivel de núcleo caudado, el aprendizaje y sistema de memoria. A nivel de putamen, entonces regula los movimientos, o sea, parte del compromiso motor, influencia en varios tipos de aprendizaje. En el globo pálido, todo esto hace parte del sistema límbico. Regula los movimientos voluntarios. ¿Sí? En la amígdala, ¿sí?, acordemos cerebro, entonces hipocampo, ¿sí?, entonces sistema límbico y sistema de recompensa. Respuesta de la ansiedad, del estrés, de la emoción, del temor y del dolor, ¿sí? En el hipotálamo, entonces, temperatura del cuerpo, ¿sí?, aprendizaje y funciones neuroendocrinas. En el hipocampo, memoria de aprendizaje. En la sustancia nigra, un rol importante en la adicción, sustancia nigra que estábamos viendo también en el sistema de recompensa, movimientos, y en el cerebelo, control motor y coordinación. Pues todo esto se controla gracias a que tenemos receptores CB1 en estas estructuras y núcleos del sistema nervioso central, lo que lleva a que tengamos un efecto terapéutico adecuado. Perfecto, aquí me están diciendo que intentemos resolver preguntas y dejar el tema. Voy a terminar con esta diapositiva, que me parece fundamental. Entonces, miren, les muestro que aquí hay receptores mu y receptores CB1, concentración baja, moderada y alta. Entonces, comparten, ¿sí?, muchas estructuras, tanto receptores para opioides como para cannabinoides, como ustedes pueden ver. Pero un mensaje que quiero que quede súper claro aquí.
es que en el tallo cerebral no hay receptores para cannabis, ni CB1 ni CB2. Nuestro sistema endocannabinoide es sabio en ese aspecto. Sí hay receptores para opioides, por eso el paciente muere de presión respiratoria cuando hay sobredosis de opioides. Ningún paciente en el mundo va a morir por sobredosis de cannabis, sea recreativo o medicinal, y eso tiene que tenerse claro. Sí, porque yo he visto videos de TikTok y cosas, informaciones inadecuadas sin tener un conocimiento académico claro, como es el que estamos transmitiendo aquí en este momento, y dicen que sí, que el que fuma o que los niños que comen gomitas ricas en CD se van a morir por depresión respiratoria. Había un video de una señora diciendo esa vaina. Entonces yo pregunto, bueno, eso es lo que la gente está viendo y lo que la gente cree, pero nosotros acá que somos profesionales de la salud, que vemos pacientes, debemos tener claro eso, y esto debemos transmitirlo a los pacientes para que ellos también tengan tranquilidad del tema. ¿Listo? Entonces, dejemos ahí por lo pronto. Entonces, perdón, voy a dejar de presentar, ¿sí? Para que pues resolvamos preguntas, dudas o comentarios que tengan a bien hacer en este momento. Hasta ahora va clara la cosa. Yo sé que es un poco ladrilludo, que 7 de la noche, que jueves, que previernes, que jueves pequeñito, todas estas cosas, pero pues estamos cansados de trabajar y todo, pero pues aquí estamos dándole con interés. Entonces ustedes me dirán. Muy bueno, deditos arriba, bien, súper. No, excelente la charla. Felicitaciones por su intervención. Yo creo que esto hace parte también de interpretar y hacia una medicina con el alma. Yo creo que Correcto. eso es importante no, y quería pues, fuera pues lo importante de su charla y la retroalimentación positiva que nos da a nosotros, a los médicos, al personal de la salud. Este tema es tan importante y desde el punto de vista de la medicina convencional y funcional. Uno ve en nuestros pacientes la inflamación mínima persistente, donde Sí, se ve reflejado más que todo, básicamente, que el cuerpo es el instrumento del alma. Y como decía usted, cuando, cuando usted calla, el cuerpo habla. Y sí, uno ve que las heridas del pasado, los traumas psicológicos de vivencias desde la niñez, inclusive en el periodo preconcepcional y concepcional, se ve reflejado mucho este tipo de dolor. Y sobre todo, pues, ahora pues con el tema del COVID, el estrés emocional que se vive ahora por tantas variables externas pues, de nuestra sociedad, es un aporte muy importantísimo para nosotros. Felicitaciones y muchas gracias por su intervención, Doc. no, con muchísimo gusto. Estamos corticos todavía de tema, ¿no? Hasta ahora empezamos a hablar un poquito de cannabis. Nos falta lo que me preguntaron de miembro fantasma, que lo toco ahorita más adelante, antecitos de educación. Vamos a hablar de educación, de lo que hemos encontrado en dolor en Colombia. Se hizo un estudio de dolor, una encuesta, es la segunda, la primera en el 2014, la segunda en el 2022, se publicó el año pasado, sí, en el 2024 está por salir el artículo, pero tengo los resultados de lo que nos dio la encuesta, y ahí quiero dejar en evidencia es el mal manejo de dolor por este problema que tenemos y que estamos viendo ahora, que es que no nos enseñaron dolor. O sea, lo que ustedes acaban de escuchar, creo que de la salud nunca vieron esto en la facultad, me imagino. Yo no lo vi nunca. Yo lo vi ya cuando pues, vine a ser especialista, yo antes es a lo que me dedico en este momento, y uno de mis objetivos es poder transmitir de manera adecuada esto, pero pues, no ha sido fácil. Listo. Daniel tiene una pregunta, tiene la manito levantada. Daniel Tarazona. Buenas noches, Doc, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la charla, muy completa, quedamos cortos, como tú dices, el tema es bastante extenso y hay mucha tela por cortar. Yo tengo dos preguntas aprovechando tu especialidad. ¿Qué tan cierto es al fin el tema de que el acetaminofén se comporta en el cuerpo como un Sí, señor. procannabinoide? Acetaminofén y dipirona tienen que ver con el sistema endocannabinoide y sobre todo con la anandamida del dosaje. Es cierto.
Ok, Doc, y gracias. Y otra pregunta, seguro que has escuchado de este producto que están ahora comercializando, naltrexona. ¿Qué tan bueno es para el tema de los receptores opiáceos cuando están saturados? Como para Es evitar... el antídoto para uso de sobredosis de opioides. Yo he tenido que usar naloxona. Naltrexona en el país ya no hay. Hubo en algún momento, hace como unos 15 años, ahorita solo hay naloxona. Ah, La ok, naloxona es el antídoto de los opioides, o sea, la adherencia al receptor de opioides es mucho mayor que cualquier opioide como fentanilo, que es 100 veces más potente que la morfina. Él llega y barre todo eso. Y al barrer, llega al tallo, y al llegar al tallo, saca los opioides y saca al paciente de la presión respiratoria. ¿Sí? Se debe tener a la mano siempre en un carro de paro, y cuando ustedes vean a un paciente que está usando opioides, tienen que verificar 3 cosas: hipotensión, bradicardia, bradipnea y pupilas puntiformes. Eso es importante. Si usted ve que el paciente está con morfina y hidromorfona, búsquele eso. Si usted encuentra pupilas puntiformes y una frecuencia respiratoria de 9 o menos, dele naloxona, porque ese paciente va a entrar en paro y se le muere si usted no le pone naloxona. Entonces es fundamental. En Estados Unidos hay un proyecto de ley, hay uno del estado de Colorado y no me acuerdo cuál otro, creo que es Illinois, sí. Ellos quieren o tienen un proyecto de ley que la naloxona sea de venta libre, que no tenga fórmula médica, y ahora hay naloxona intranasal que se absorbe más rápido. Sí, eso le escuché también, Nasales, correcto. rectales, eso la absorben a toda. Hay un proyecto de ley, yo estoy asesorando al Fondo Nacional de Estupefacientes en un trabajo, y una de las opciones es poder tener naloxona intranasal aquí en Colombia. Estamos ahí como cacharreándole a la cosa. Ah, bueno, Doc, muchísimas gracias, Doc, por despejarme las dudas. Bendiciones, Con buenas noches. muchísimo gusto, no, ni me ha faltado, doctor. Juan Guillermo y Andrea. Andrea, sí. Doctor, bueno, muchas gracias por la charla. Se ve pues que tiene un conocimiento muy amplio, lo felicito yo también. Una pregunta, nosotros pues los médicos generales que tenemos que hacer cursos de norma, entre esos está el manejo del dolor. Si nosotros fuéramos a la práctica con el manejo de estos cannabinoides, tiene que ser desde la especialidad del anestesiólogo o el médico especializado en el dolor, tiene que ser que se remita para que lo manejen, o nosotros como No médicos necesariamente, generales, de hecho por eso estamos acá. Mire, especialistas en dolor y cuidado paliativo, cuando yo empecé en Colombia éramos menos de 50. Yo alcancé a formar en el Rosario, que fue donde la universidad que hizo la primera especialidad en Colombia, dolor y cuidado paliativo, residencia para médico general, 3 años, fuimos nosotros en el Rosario, se creó hace 15 años. Por problemas y vainas se cerró, abrió Sanitas, Sabana, Pontificia Bolivariana y Javeriana, que es la última que abrió el programa. Ahora se va a abrir en el Rosario nuevamente como fellow, como segunda especialidad, entonces hay que ser anestesiólogo, internista, fisiatra o especialista en medicina familiar para acceder a la segunda especialidad. Me parece un error craso, pero bueno, son políticas de universidad y todo, me parece que es como estábamos bien. 1, eso. 2, como hay tan poca formación, tanto en dolor, mucho menos en cannabis. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes sabían usar opioides o saben usar opioides? Muy pocos, ¿sí? Porque en las facultades de medicina, que es lo que vamos a tocar en la próxima, de educación, no se enseña este tema. No hay dolor, no hay cuidado paliativo, no hay opioides y mucho menos cannabis. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que ustedes tengan un conocimiento claro y que en el transcurso de toda esta capacitación ustedes puedan tener un criterio claro de cómo usar cannabis, en qué condiciones clínicas, ¿sí? Cuáles serían sus indicaciones y qué tipo de medicamento usar, que es lo que queremos transmitirles a ustedes y que pues ustedes obviamente teniendo esa formación lo puedan hacer. Mire, yo capacité a todos los médicos de Colombia de Sanitas, sobre todo los de dolor y cuidado paliativo y los hospitalarios y residentes. Me duré capacitándolos 2 semanas, más o menos, sesiones de 2 horas, ¿sí? Para que todos los médicos tengan la posibilidad de usar el medicamento de manera adecuada y beneficien al paciente. Mire, yo llevo trabajando en cannabis varios años y he manejado más de 15,000 pacientes con cannabis, ¿sí? Documentados con estadísticas de la clínica y todo, con unos resultados excelentes, unos resultados de más del 95% en control, no solo de dolor, sino de otros síntomas, que es lo que yo quiero que pues ustedes puedan tener de primera mano esa información. Por eso cuando acabemos la presentación es para ustedes, la grabación es para ustedes, para que la sigan viendo cuantas veces la necesiten y no pues tengamos como claro el conocimiento. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿cuándo vamos a tener otra charla con usted? Cuando ya la programen con Lucho, yo les doy un chisme. La otra semana estoy invitado a la Mayo Clinic en San Francisco
a un curso de dolor y a un módulo de cannabis. Vamos a ir 5 médicos de Colombia, ¿sí? De los cuales el único experto en cannabis de los 5 soy yo. Y me interesa ir porque hay un módulo de cannabis, la Mayo Clinic, que les voy a mostrar cuando les muestre evidencia de cannabis. Hay unos artículos súper interesantes que ellos han publicado de cannabis. Entonces yo la otra semana no voy a estar. Sería, no sé qué tan complicado sea en la Semana Santa, el lunes, martes o miércoles santo. Bueno, ya con Luis definiremos, o definen ustedes cuando crean que se puede hacer. Doctor, otra pregunta. ¿Hay hongos que tienen cannabinoides? ¿Hongos? Sí. No. Y la verdad no tengo información al tema. Con los hongos es otra cosa. Sí, yo no soy experto en el tema. Yo soy especialista en dolor y cuidado paliativo con formación más alopática, hice procedimientos, bloqueos y todo, pero tuve la fortuna de ir a estudiar cannabis y me enamoré del tema, pero de hongos no. Sí conozco a alguien experto en el tema, sí, pero no, hay interrelación a nivel de receptores y como los opioides y eso sí, pero pues no tengo claridad en el tema como tal. Mal haría yo en decirte sí, pero son especies diferentes. Cuando hablemos de la planta también, porque les voy a mostrar planta, cómo funciona, floración, crecimiento y todo eso para que tengamos un conocimiento vasto y claro del tema. Vamos a entender un poquito más lo que es un tricoma, dónde están las sustancias y eso. Doctor, gracias. Andrea. Doctor Rafael, muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Tenemos el sistema endocannabinoide? ¿Podemos tenerlo alterado? Y podemos hacer, dependiendo de si tenemos el sistema alterado, podemos tener más dolor o menos dolor y podemos, no mediante cannabis, pero sí regenerarlo de una forma que no sea utilizando cannabis. No, el sistema endocannabinoide está en todos los seres vivos vertebrados. Es importante. De hecho, yo tuve la fortuna de ir a 2 congresos de veterinaria y me enteré de una cantidad de cosas que hacen con cannabis y con los animales, pero es de vertebrados. Lo primero, es inmodificable así como el sistema opioide, ¿sí? Todo lo contrario, con la edad y con el tiempo todos los sistemas se degeneran, que es lo que nosotros llamamos, o los geriatras llaman, fragilidad. A mayor edad, mayor fragilidad, y esa fragilidad obviamente lleva a que todos los sistemas se desgasten por un proceso normal de envejecimiento. Entonces, eso no se va a poder recuperar, y mucho menos cuando sabemos que está en el sistema nervioso, tanto central como periférico, y tú sabes que algo que no se regenera es el sistema nervioso. Por eso una persona que tiene una lesión, un trauma raquimedular o una lesión de nervio, no va a recuperar ciertas funciones, como hablábamos, motora, sensitiva o de dolor. Entonces está el paciente que tiene un trauma raquimedular por una lesión de la médula, sea completa o parcial, no puede moverse, no puede sentir, pero queda con dolor. Eso se llama un dolor por desaferentación, que es la vía aferente que vemos de dolor. Entonces queda transmitiendo dolor de ahí para arriba y el paciente queda percibiendo dolor todo el tiempo a pesar de que no puede mover. Tú le echas agua hirviendo y no siente que se quema, pero por dentro tiene dolor. Entonces no se puede regenerar. Listo, vale, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien más. A ver, yo miro por acá. No. Buenas noches. Pues, Elizabeth, cuéntanos. hola. Sí. No sé si esto pues aplique ahora, de pronto en las charlas posteriores, pero tenía la duda de qué tanto hay sobre el uso crónico de cannabinoides. Pues porque digamos que Uso siempre hemos crónico hablado de, o sea, se ha médica. hablado en paciente oncológico, pero digamos en el paciente crónico como el de la fibromialgia o el de patologías tipo artritis, ese uso crónico, ¿cómo está o qué resultados ha mostrado? Mira, te voy a dar desde mi visión personal. Mi primer paciente en Colombia con cannabis se llama Nelly Janet Martínez Niño y es mi esposo. Ya usando cannabis 5 años. Le quité tapentado, le quité hidrocodona, le quité pregabalina, está con hidroterapia, yoga y con cannabis, con una mejora de su calidad de vida de un 70-80%. Simple. ¿Tú necesitas tu antihipertensivo y el antihipertensivo puede ser de por vida? Claro que sí. Cannabis no sé, pero yo tengo pacientes crónicos de 5 años de manejo con cannabis que les mejoramos su calidad de vida como mi esposa. Mi segundo paciente en Colombia con cannabis fue mi papá. Polineuropatía diabética, ciego, dolor incontrolable, lo manejaron con opioides de manera inadecuada, vale la pena decir, le quité los opioides, solo se toma una dosis de hidrocodona al día, le disminuí los neuromoduladores,
de 600 miligramos a 150 miligramos de pregabalina, a veces toma 75, lo tengo con THC puro, con un buen control de dolor y mejoran su calidad de sueño. ¿Sí? Entonces, los resultados son espectaculares, pero tenemos que prepararnos para poder usar el medicamento de manera adecuada y que esos resultados se vean de manera adecuada y que el paciente se beneficie. Entonces, no hay miedo a usar los medicamentos a base de cannabis. Y no hay miedo a usar opioides en el paciente oncológico, como tú lo dices. En el dolor crónico benigno es donde tenemos problemas con los opioides, pero con cannabis no hay ningún inconveniente. Por eso la idea es que nos capacitemos de manera adecuada, que nos entrenemos y que conozcamos todo esto, porque si yo no conozco todo este intríngulis de dolor, nocicepción, sistema límbico, sistema de recompensa, fibromialgia, reforzamiento positivo, negativo y todo esto, no voy a tener claro por qué voy a usar un medicamento rico en THC o un medicamento rico en CBD o uno balanceado. ¿Sí es clara la cosa? Pero la idea es que no le tengamos miedo al uso del medicamento. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Juan Guillermo. No, a ver si da tiempo para esta pregunta. Este tema tiene que ver mucho con el tema de la muerte digna, ¿cierto? Usted, dentro de su experiencia que ha tenido, ¿tienen estadísticas de pacientes que se les ha practicado la muerte digna o que se suicidan? Porque he conocido de pacientes que se han suicidado por el dolor. Sí, claro. De hecho, yo he tenido que sedar pacientes por mal control de síntomas, sobre todo. Nosotros llamamos síntomas refractarios, a lo que tú te refieres. ¿Qué es un síntoma refractario? Es el síntoma en donde yo he hecho todo lo que sé y si hay cosas en las que no soy experto, me asesoro de expertos. Alguna vez me pasó cuando estaba en la Santa Fe, en la Fundación Santa Fe, un paciente con un cáncer de pulmón y metástasis en cadera y el dolor de la cadera era incontrolable, le habíamos hecho radioterapia, opioides, de todo y no funcionaba. Entonces llamamos al ortopedista oncólogo, le dijimos, mire, ¿qué hacemos? Dijo, no, aquí se puede operar, podemos quitar esta parte del tumor y mejorar la cosa y volvemos a hacer radioterapia y efectivamente lo hicimos así, lo operó y el dolor mejoró. Pero si yo no tengo a la mano un ortopedista oncólogo, o si él lo opera y el dolor no mejora, eso se llama un síntoma refractario. Y eso es indicación de sedación paliativa para una muerte digna. Ojo, diferente a eutanasia. La eutanasia la pide el paciente y el objetivo de la eutanasia es que el paciente muera. La sedación, el objetivo es que se controle el síntoma que no se ha controlado. Primera diferencia. ¿Sí? Y ese síntoma refractario es cuando yo, como médico tratante, no he podido controlar el síntoma. Y ahí viene el proceso de sedación. Primer síntoma refractario a nivel de literatura mundial se llama delirio. Todos los seres humanos al final de la vida podemos llegar a ser delirio. Hay delirios que tienen unas causas específicas, yo tengo que buscarla, entonces opioides pueden generar delirio, infección puede generar delirio, complicaciones de la patología, del tratamiento de la quimio, la radio, sí, pero alteración electrolítica, todo esto. Pero si yo he descartado que hay una causa clara de delirio, ese delirio ya es un delirio refractario. Y ahí hay indicación de sedación paliativa, se presenta hasta en un 38-40% de los pacientes. Segundo síntoma refractario por excelencia se llama disnea, ¿sí? Que está menos del 30% en los pacientes, que es cuando yo tengo una disnea tumoral maligna, o también tengo disnea benigna por una insuficiencia cardíaca congestiva, un EPOC exacerbado, que el neumólogo ya no puede hacer nada, el cardiólogo no, ¿sí? Ahí ya se ha hecho todo, ahí es un síntoma refractario para sedación paliativa. Y el tercer síntoma refractario se llama dolor, es decir, que nosotros tratamos de controlar el dolor de una manera adecuada, que dejó de ser el primero y pasó a ser el tercero, ¿sí? Entonces, siempre tratamos de controlar bien el dolor, tenemos muchos mecanismos, bombas intratecales, neuroestimuladores, bloqueos y demás, y obviamente herramientas como cannabis y opioides, ¿sí? Eso se llama sedación paliativa, es un proceso que usamos mucho, yo he sedado no sé cuántos pacientes en mi vida para muerte digna. Eutanasia, me han solicitado 3 pacientes de eutanasia, de los cuales hemos llevado a cabo 2 eutanasias. Las otras, los pacientes han llegado a refractariedad antes de que se apruebe la eutanasia, hemos tenido que sedarlos para que mueran dignamente. Y hay pacientes que me pidieron eutanasia por mal control de síntomas. Cuando yo controlo los síntomas, se les quita la idea de la eutanasia, que me ha pasado infinidad de veces. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, doctor. Listo. Bueno, muchachos, entonces ya con Luis y con Moni ustedes cuadran para cuando podamos vernos. Les digo, pues la otra semana
No voy a estar, pero del 14 al 16 podemos vernos si quieren ustedes, o si tienen a bien la Semana Santa. Yo sé que muchos se toman desde el lunes, otros como nosotros nos toca trabajar, ¿sí? Pero bueno, pues ustedes ya definen. Yo quedo pendiente de cualquier cosa. ¿Listo? Muchas gracias, bendiciones. Bueno, una Muchas feliz gracias. noche. Descansen. Muchas gracias al doctor Juan Rafael y a todo el equipo de Comeva y los demás que participaron en este entrenamiento. Vamos a tener más entrenamientos. Yo sé que hay mucho más tema para profundizar en el tema del cannabis farmacéutico, más sintomatologías, el tema de la titulación, de la dosificación, de cómo manejar los pacientes. Entonces, vamos a comunicarles próximamente cuando hacemos otro entrenamiento más enfocado hacia la clínica, hacia los casos, Doc, Juan Rafael, para que ya empecemos como a aterrizar todos estos conocimientos, que falta mucho más, pero bueno, aquí estamos desde ACA Health, como les comentaba Andrés al principio, enfocados en eso, en educar y sensibilizar a la comunidad para que podamos transmitirle a las personas y podamos generar ese bienestar en equilibrio, que realmente es un cambio de conciencia y un estilo de vida para un mejor vivir, ¿sí? Entonces, aquí estamos dispuestos para todos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, como ACA Health, y ahí vamos a estar. Ahí van a recibir constantemente todos los entrenamientos que estamos haciendo con los diferentes profesionales y expertos. Entonces, muchísimas gracias, muchas bendiciones, y doctor Juan Rafael, espectacular. Quedó haciendo falta más tema y más tiempo, pero bueno, todavía tenemos... No, nos toca con calma. Nos toca con calma. Así es. La idea es que ustedes se lleven un conocimiento claro, ¿sí? Y lo que es muy importante, mire, yo soy un firme creyente desde la medicina integrativa, sin ser un experto en el tema, pero por mi especialidad en dolor, sí trato de ver el paciente como un todo, ¿sí? Que es lo que se debe hacer y es como se debe tratar realmente al paciente. Y cannabis también nos ha permitido darle la mano a muchos pacientes. Ya cuando empecemos a hablar del tema, de la evidencia, ustedes se van a enamorar cada vez más de este tema. Yo llevo enamorado de estos 7 años. Ha sido fabuloso. Sí, así es. Por el chat de mensajes de aquí del entrenamiento, dejé el teléfono mío, Eduardo Lozano, en mi nombre, para cualquier contacto que quieran a través de ACA Health. Muy bienvenido, y bueno, aquí vamos a seguir haciendo todos estos entrenamientos con todos los profesionales que tenemos, así como con el doctor Juan Rafael, que todavía tenemos mucho por sensibilizar, por educar y por ayudarle a toda esta gran comunidad de pacientes, para que a través de la medicina alternativa podamos mejorar esa calidad de vida de una forma natural, de una forma también holística, en donde integremos el cuerpo, la mente y las emociones para lograr ese propósito que tenemos nosotros desde ACA Health. Entonces, muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias. Pues para una próxima, Lucho, tarea, programar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta esta hora. Al doctor Rafael, al equipo ACA Health, a todos los médicos y los acompañantes. Una nota, pues nuestro lema es que vivamos mejor, vivamos saludables, eso es importante, eso es lo que queremos que todos los pacientes tengan. Agradezco a todos, feliz noche. Gracias Luis, y a Muchas gracias. Carmen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Chao. Gracias, feliz noche. Gracias, lo mismo. Gracias, buenas noches.